Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un total de 28.861 actas de los tres principales partidos políticos en Honduras están siendo objeto de revisión tras detectarse inconsistencias en los resultados. Estos documentos, que corresponden a un 38.7% del total de actas con 869,000 votos implicados, presentan irregularidades como discrepancias con el dispositivo biométrico, errores en los balances o falta de firmas. Esta situación ha generado gran preocupación en varios sectores de la sociedad que temen que la transparencia del proceso electoral esté comprometida. El consejero Marlon Ochoa, a través de su cuenta oficial de Twitter, publicó que para garantizar la limpieza total de las elecciones se debe realizar un escrutinio especial al 100% de estas actas impugnadas. En su mensaje, Ochoa destacó que el Consejo Nacional Electoral no debe permitir que ninguna acta fraudulenta pase desapercibida, a fin de asegurar que el 8 de abril se declare como ganadores a los candidatos que realmente fueron respaldados por el pueblo. Su publicación rápidamente captó la atención de la opinión pública, generando diversas reacciones, especialmente por el hecho de que las juntas receptoras de votos podrían haber alterado los resultados en algunos puntos. Varios especialistas electorales han señalado que las irregularidades en estas actas reflejan la desconfianza en las juntas receptoras de voto, lo que pone en duda la integridad de los procesos realizados. Estos expertos consideran que la falta de precisión y la manipulación de resultados es algo que debe abordarse con urgencia. Ante la magnitud del problema, el Pleno del CNE ha dispuesto que cada partido político nombre a un equipo de 80 escrutadores propietarios y suplentes por cada uno de los movimientos que presentaron. El proceso de revisión ha generado diversas opiniones. La precandidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, expresó que no tiene objeción a que las 28.861 actas sean sometidas a un escrutinio especial para verificar las inconsistencias detectadas. Moncada señaló que este procedimiento es fundamental para garantizar la integridad de los votos y, por ende, de las elecciones. Por otro lado, desde la oposición se ha señalado que esta medida responde a una estrategia del Libre para retrasar el proceso electoral. El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, ha manifestado que lo que está ocurriendo es parte de una táctica del oficialismo para generar caos, incertidumbre y retrasos en el proceso. Según Zambrano, el objetivo del Libre sería atrasar el proceso electoral, ya que consideran que han perdido las elecciones y buscan dilatar la declaración de resultados para seguir en el poder más allá de lo previsto. Para algunos analistas políticos, la situación plantea un escenario delicado, ya que si bien es necesario realizar un escrutinio especial para verificar las inconsistencias, también hay un riesgo de que el proceso sea manipulado por intereses políticos. La polarización que atraviesa el país dificulta que la ciudadanía pueda confiar plenamente en las decisiones de los diferentes actores involucrados. En este contexto se ha generado un ambiente de desconfianza hacia el sistema electoral. Los analistas coinciden que lo sucedido el 9 de marzo podría ser apenas el inicio
de un proceso lleno de obstáculos. El hecho de que se presenten tantas irregularidades pone en evidencia las tensiones y la incertidumbre que rodean este proceso, el cual algunos califican como la madre de las batallas para la democracia hondureña. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Un gusto saludarles. Hoy es jueves 20 de marzo. Vamos cerca de las elecciones generales. Se va a marzo. Bien, tengo 3 distinguidos invitados que saben, y con lo que voy a preguntarles primero es si hubo o no hubo fraude en las elecciones internas. Que me digan ellos que saben si hay o no elecciones internas. Según yo le decía aquí a la izquierda a uno de mis invitados, que veo que hay un pataleo de los que no salieron, pero no veo que lleguen con actas de que hay fraude. Pero para eso los he invitado a ellos, para que digan qué es lo que ha pasado. Aquí está don Fernando Anduray, no sé por qué lo pusieron a la izquierda, pero está a mi izquierda. Fernando, buenos días, un gusto saludarte. Gracias, Raúl, buenos días a ti, a los demás invitados. Paz y bendiciones bajan del cielo el día de hoy para el pueblo hondureño. Todos esos que se levantaron angustiados, que van caminando y van escuchando la 90.9. Uno. La 90.1. Uno aquí en Teus y 9 en San Pedro, tenés razón. Ok. Entonces, escuchen la voz de Dios. Dios nos está hablando. En su casa puede haber prosperidad. Reciba a Jesucristo como tu Señor y Salvador, que ahí hay vida eterna, ahí hay paz y hay bendición. Así es que a orar, a orar. Dios hace lo que nadie puede hacer en el mundo. Aquí vamos a hablar de política hoy, pero estas son cosas de hombres que hemos creado los hombres. Pero los hombres fueron creados por Dios y la bendición de Dios es una relación personal con Él. Así es que a orar y a poner su familia. Proteja a su familia, padre de familia. Ayer se celebró el Día del Padre. Padres, pongan su mano sobre sus hijos, en su cabeza. Dele su bendición, como la dio Abraham a sus hijos, como la dio Jacob a sus hijos, como la dio Isaac a sus hijos, como la dio David, y como Dios Todopoderoso nos mandó a Jesucristo con su bendición para que fuera nuestro Señor y Salvador. Así es que les hablo de un Dios vivo. Qué alegría estar aquí con ustedes. Bendiciones a todos ustedes, a sus familias. Y feliz Día del Padre para los que todos somos padres los que estamos aquí. Bien, gracias. Aquí está el exconsejero del Consejo Nacional Electoral, don Germán Lobo, que ahora es candidato también a diputado por el Partido Liberal en Francisco Morazán. Don Germán. Buenos días, Raúl. Un placer para mí compartir aquí con los amigos, con el señor Munguía, que somos, creo que parientes, porque soy Munguía también. Primera vez que coincidimos con el amigo Anduray, pues día a día nos venimos conociendo. Y aquí un abrazo a todos los hondureños en cualquier parte del mundo que se encuentre y tratando de contribuir con orientar democráticamente a la sociedad hondureña. Más relajado. Más tranquilo. Don Gilberto Ríos, bienvenido. Gracias, Raúl, por la invitación. Realmente también un placer estar aquí nuevamente y en un momento tan importante para la democracia de nuestro país. Y bueno, hemos estado estudiando bastante la coyuntura, así que venimos con ganas aquí de pelear. Díganme, don Fernando Anduray, ¿hubo fraude, no hubo fraude? Vos que sabés de eso bastante. No, cuando me refiero a eso, pero él ¿cómo es eso? estuvo en el registro, tiene experiencia, Estuvo en el Frente ya estoy Unido. como Salvador, Sí, yo, disculpame. Pero veo que alguien dice, yo pongo el caso de Silvia allá, la buena diputada Silvia, no sé por qué no alcanzó a estar entre los 20 diputados. En Cortés son 20 diputados, Silvia salió como 21 o 22, ella no va a ir en la papeleta. Él sí va a ir, don Germán sí va a ir en la papeleta. Pero hay unos que van en la papeleta y están alegando. El que es líder y va en la papeleta, la gente va a ir a votar por él. Pero sí. Anduray, ¿hubo o no, en tu opinión, tus conocimientos, fraude en las internas de los 3 partidos? Te estoy hablando. Pues no han habido denuncias así purulentas de fraude. Un par de actas que se han enseñado en el Partido Nacional, otras en el Partido de Libertad y Refundación,
En el Partido Liberal es poca la denuncia que hay, Amor y paz. ¿verdad? Y el tema es que todavía no empiezan a contar esas 28,000 actas que vos estabas anunciando, en donde no cuadran los biométricos con las actas electorales, con los resultados de las actas. Permítame y leerle. nadie sabe qué hay ahí, entonces como que hay algo escondido que todavía no conoce la Póngame gente. por favor lo que dijo el consejero Marlon Ochoa, que representa Libre, para reforzar lo que dice don Fernando. 28.861 actas de los tres partidos están retenidas porque no cuadran los resultados con el dispositivo biométrico. Posible fraude. Ok, ahí por eso es mi pregunta. ¿Hubo o no hubo fraude en las internas? ¿Error en el equilibrio o falta de firmas? Para garantizar 100% la limpieza de las elecciones, dice Marlon, debemos practicar escrutinio especial al 100% de actas. Consejo Nacional Electoral no debe dejar pasar ni una sola acta fraudulenta para tener plena certeza de que el 8 de abril declaremos ganadores a quienes el pueblo votó. Aquí hay dos aspectos. Uno, la advertencia de que pueden detectar algunas inconsistencias en resultados y biométricos, en número de electores contra los biométricos, que ese sería un fraude en la mesa. Pero nadie nos garantiza que el conteo que van a hacer los partidos políticos en el Consejo Nacional Electoral sea el transparente y que no va a haber ahí movimiento de votos. Es decir, en este instante hay un montón de gente que está reclamando que quedó fuera del proceso, ¿verdad? En el Libre fundamentalmente, otros en el Partido Nacional, y hay alguna gente del Partido Liberal también que está pidiendo revisión de actas, están pidiendo que se verifiquen los escrutinios. Al hacer estas verificaciones, en los lugares donde las diferencias son mínimas, puede en algún momento generarse un cambio, o un cambio de candidato a alcalde, o un cambio en posiciones de diputados, o que entren unos y salgan otros. Por ejemplo, en esas 28,000 actas, Mel puede hacer malabares en el Consejo Nacional Electoral, contando sus votos con sus miembros de Libre, para contentar a diputados emblemáticos como los que vos mencionabas, para ver cómo los meten, ¿verdad? Porque el reclamo es fuerte. Pero te digo algo, ya me vas a decir que defiendo a Mel. Enfócame, Mel no hace eso. El otro día una muchacha me dijo, vino y me dijo, oye, que era candidata a diputada. Vos tenés una candela encendida a San Mel todos los días, No, ¿verdad? porque yo te digo lo que yo veo. Y viene la muchacha, oiga bien, Gilberto. Sí. Raúl, ayúdeme. ¿A qué quiere que le ayude? No, yo quiero salir de diputado. Y yo, ¿cómo le Pero ayudo? ella, ¿cómo sabe que vos puedes hacer eso? Espérate, entonces le digo Y yo. me estabas diciendo que era yo el que tenía experiencia en fraude. ¿Y yo fíjate, cómo, te cómo estás relatando espérate, tus ¿y yo cómo le puedo experiencias ayudar en personales. eso? Es que sobre lo que dice, dígale a Melvin. No, le digo, eso no, Para que te corra. no es así, le digo. Bueno, la muchacha no salió. En Bueno, conclusión, pero la una muchacha- caja de Pandora. Ahí en esas 28,000 actas hay una incertidumbre que no deberíamos tener a estas alturas del proceso. Pagamos más de 2.100 millones de lempiras para tener el 95% mínimo de los resultados en la transmisión de resultados el día de las elecciones. ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Pagamos un montón de millones de lempiras para tener conexión satelital en los lugares donde no habían conexiones para transmisión de resultados. ¿Transmitieron sí o no? No. La gran mayoría de los centros de votación que no tenían electricidad ni conexión satelital, aunque tuvieron la antena, no pudieron hacer la transmisión. Fue mínimo el resultado. Y gastamos un montón de dinero en el lector biométrico y hoy resulta que más de la tercera parte de las urnas a nivel nacional no cuadra el lector biométrico o no lo utilizaron y hoy tienen que revisar esos resultados, abriendo la puerta a que cualquier cosa suceda en los conteos especiales y en las revisiones especiales que hacen las comisiones de cada partido, porque hay que advertir a la gente, no es que el Consejo Nacional Electoral cuenta. Cada partido con sus propios militantes va a hacer revisión de actas y va a hacer conteo nuevamente de urnas donde tenga que hacerse y ahí ellos van a reportar
nuevos miembros de mesas electorales, porque ya no va a ser el reporte que mandaron de la mesa electoral, va a ser el reporte de los miembros de las mesas electorales que están poniendo que, dicho sea de paso, dicen que les van a pagar, están con sueldo ahora, los miembros de estas mesas. Y van a darnos un resultado que la mesa no puede certificar, que lo va a certificar el representante de cada partido en el Consejo Nacional Electoral. De tal forma que esto genera incertidumbre. ¿Se imaginan ustedes los diputados que creen que ganaron una elección y que están tratando de pedir revisión de actas y que les digan que Mel les va a contar sus votos ahorita, o que se los va a contar Papi, o que se los va a contar Narrala ahora? Entonces, esto no genera condiciones de seguridad, ni credibilidad, ni confianza. Además de que todos estos errores que ha señalado Marlon precisamente en este tuit, nos dice a nosotros que el proceso no tuvo realmente una eficiencia, no tuvo un control. Muchas cosas fallaron, demasiado lo que se ofreció desde el Consejo Nacional Electoral para la pobre situación en la que estamos hoy. Hoy tenemos ya 11, 12 días después de las elecciones, hoy es 20, las elecciones fueron el 9, estamos 11 días después y todavía tenemos 38,000 actas sin resultados. 28. ¿Verdad? 28,000 actas, el 38% sin resultados. ¿Eso es lo que esperábamos? ¿Esa era la expectativa? No. ¿Cuándo vamos a terminar esta elección? Y después de que veamos qué pasó en las elecciones realmente, con resultados, con actas, con mesas electorales, vamos a meternos al relajo de la Fiscalía y al relajo de las Fuerzas Armadas, al relajo de transporte, las urnas que no se instalaron y todas esas otras cosas. La situación realmente es compleja. Anda ya un montón de gente buscando culpables en el Consejo Nacional Electoral, en las Fuerzas Armadas, y la situación de incertidumbre no nos augura que vayamos a tener el 30 de noviembre unas elecciones como las esperábamos nosotros. Este proceso electoral era vital, era un ejemplo, era un termómetro de lo que podía pasar el 30 de noviembre. Había mucha esperanza y después de lo que ha pasado, hay gente que está pensando si debe continuar ese Consejo Nacional Electoral, si deben continuar las Fuerzas Armadas en el proceso, si debemos continuar con el financiamiento de estas elecciones de la forma en que lo hacemos, si debemos revisar y ponernos de acuerdo entre todos para evitar más sorpresas el 30 de noviembre. Total, Raúl, hay mucha incertidumbre y creo que va a ser muy difícil que se recupere la confianza de aquí al 30 de noviembre en los órganos electorales. Don Germán Lobo. Bueno, cuando hablamos de un número así en bruto de 28 actas, cualquiera se asusta. 28,000. 28,000. 28,000 actas. Pero recuerden ustedes que cada partido político tenía 8,286 juntas receptoras de voto, y por cada junta receptora de voto se tenían que generar 3 actas. 4. 3 actas. Y la partidaria no cuenta en este caso. Ajá, sí. Solo 3 actas de niveles electivos presidencial, corporaciones y de diputados. Lo que tendríamos que definir de ese dato que está dando don Marlon, porque lo da mucho en bruto y eso da mucha suspicacia y da mucha opinión encontrada y no hay una realidad ahí. Tendría que decirnos cuánto por partido y por cuánto por nivel electivo para que podamos ser objetivos con nuestras apreciaciones. Porque si me lo pone a mí así, y uno que conoce un poquito del tema, este recuento se viene dando en aquellos casos donde no se incendió el biométrico, el lector biométrico. No está todavía incorporado los reclamos que han hecho administrativamente algunos ciudadanos. Y de parte del Partido Liberal, le puedo decir que el reporte que nos dio el Consejo Nacional Electoral es insignificativo, los reclamos que han habido en cuanto a nulidades que se hayan presentado sobre alguna mesa electoral. Lo que indica que ya a nivel presidencial eso no va a alterar el orden, ni va a poner uno, ni va a sacar a otro. En ningún partido. En ninguno de los partidos. Lo único que va a darnos al final
cuántos ciudadanos fueron a votar por uno u otro candidato. A nivel de diputados, la variante no va a ser significativa. Lo único que podría darse es quién se mueve arriba, quién se mueve abajo, pero se va a mantener las fórmulas que han sido electas en razón... Por las planchas. Si usted mira el último electo de un partido, de un movimiento con el primero del otro movimiento, hay una diferencia demasiado grande que no alcanzaría a entrar. A donde podía haber algún movimiento son en aquellas corporaciones municipales que su carga electoral es bien baja y que algunos alcaldes ganan por 20, 50 votos. Ahí podía haber alguna modificación, pero así significativamente al proceso electoral no lo va a alterar. Y usted me preguntaba si había fraude. Miren, creo que tanto los miembros de mesa que participaron el 9 de marzo, así como los ciudadanos, ya fuimos cogiendo conciencia y hemos visto esto con seriedad. Nadie se quiso exponer a un delito electoral alterando algún acta. Siempre va a haber uno que otro ahí, pero no son significativos como para decidir una elección. Pero no sabemos lo que hay entre el lector de huellas y lo que trae el acta, ¿verdad? Y por eso es la verificación. Es que, mira, lo que yo tengo entendido, que lo que necesitaba el órgano electoral era que le encendieran el biométrico, que lo encendieran, que lo pusieran a funcionar. Y en aquellos casos donde no se encendió o no se hizo uso, esa acta sí iba a pasar a un escrutinio especial, a una verificación de oficio. Pero donde se encendió, yo no le veo que haya pasado. Pero Marlon, poner el tuit de Marlon. Pónganle ahí, por favor, el tuit. Sí, Marlon Ochoa. Ya dice, actas retenidas porque no cuadran los resultados con el dispositivo biométrico. No sí, es que porque no lo encendieron. No es que no lo encendieron. Porque el tema es que en el dispositivo biométrico dice que votaron 100 personas, pero en el resultado del acta dice que votaron 150. Y es válido mandarlo a escrutinio especial. Ok. Es válido porque... Ahí pueden haber variaciones en cuanto a diputados. Y yo creo que fundamentalmente esas diferencias en el biométrico con las actas electorales es en diputados, no tanto en alcaldes. Por eso es que están reclamando muchos diputados. Pero no te va... Bueno, el hecho es válido si existe alguna variante, porque se cuentan la cantidad de papeletas que hay, no la cantidad de marcas que hay. Si la cantidad de papeletas me coincide con el biométrico, no hay ningún problema. El biométrico no me define por quién voté. Entonces, ¿por qué tenía que venir aquí a Tegucigalpa? Escúcheme. Mire, el biométrico lo que me va a determinar cuántos ciudadanos llegaron a esa urna. Si llegaron 100... No los que llegaron, los que se registraron en el biométrico. Si llegaron 100, van a haber 100 papeletas presidenciales, 100 papeletas a diputados, 100 papeletas a alcaldes. Las marcas no me las puede definir, porque yo pude haber llegado y en Francisco Morazán son 23 marcas, el biométrico no me va a diferenciar por quién marqué yo, o si no marqué. Lo que el biométrico me va a registrar es que mi papeleta está en esa urna. No tiene nada que ver con inflar o desinflar. El hecho es que si el biométrico me dice 100 y en el acta, en el balance yo le pongo 200, así ahí hay una variante. Usted me está diciendo que llegaron 100 ciudadanos a la mesa, pero me aparecen 200 papeletas. Ahí ya hay un problema. Es correcto. Ahí sí hay un problema. Eso es lo que te está diciendo pero Marlon Ochoa. no creo que vaya por esa línea don Marlon Ochoa. Sí. Don Gilberto. Sí, mire, yo primero, Raúl, quisiera que diferenciáramos, porque yo creo que es que las generalizaciones nos confunden, digamos. Por ejemplo, no es o sea, cuando se dice, ¿hubo fraude en las internas? Esa pregunta debe dividirse, digamos, en varios niveles. El primero, hay un fraude que se hace por mesa, digamos, que es iniciativa de los dirigentes, o por línea de los dirigentes, ¿verdad? Que están ahí en la mesa o por los que fueron asignados. Hay un fraude que se hace por candidato, directamente por candidato, y que agrupa, digamos, credenciales o controla un centro de votación, ¿no?
está el voto del caudillo, digamos, de pueblo o de alguna comunidad determinada que utiliza otro tipo de relaciones sociales y amistades y liderazgos para hacer fraude, ¿no? Está el fraude del partido, ¿verdad? Que es cuando el partido ordena hacer un fraude, que es el caso del Partido Nacional, ¿no? O está el fraude que viene desde el gobierno, como en el caso del gobierno anterior, ¿no? ¿Verdad? Del Partido Nacional. El de Libre ahorita. El de Libre no, Libre ha sido muy respetuoso de las elecciones internas. Lo que pasó ahorita. Ha tratado de transparentar todos los momentos del proceso electoral, pero son muchos. Ya vimos que el proceso electoral tiene una enorme cantidad de aristas, ¿verdad? Y que a mi criterio, a estas alturas, ¿verdad?, de las investigaciones, yo sí creo que fue un problema técnico-administrativo al interno del Consejo Nacional Electoral, que por cierto, si se me permite la crítica igual fraterna para Marlon, fue un consejo, hasta este momento ha sido un Consejo Nacional Electoral que ha sido bien atropellado internamente, me parece. Yo creo que fueron imposibles lograr armonías ahí porque evidentemente habían intereses encontrados, y hoy, ¿verdad?, me parece que con el ex publicado por la consejera Cosette, ella ya se coloca, digamos, en una posición eminentemente política que acompaña lo que ocurrió el día de las elecciones. Se da el problema de la distribución de las 300 urnas y la media corporativa que acompaña al Partido Nacional, al Partido Liberal, aprovechan, ¿verdad?, ese momento para decir que lo que hay es un fraude promovido desde el gobierno. Empiezan a echar en la cuenta a la presidenta Xiomara, incluso a la candidata Rixi Moncada como ministra de Defensa también, a nuestro representante en el Consejo Nacional Electoral, incluso directamente culpando a Marlon, y luego también a las Fuerzas Armadas como una cuestión estratégica, ¿no?, para debilitar las posiciones del gobierno. Y en ese sentido, por eso digo que la consejera Cosette, que hoy señala también a las Fuerzas Armadas, ¿verdad?, está precisamente en esa línea de desprestigiar el proceso electoral que no los benefició como bipartidismo. Entonces yo siento que... Antes de entrar en ese tema, sí, dígame de la votación. Para usted, ¿hubo o no fraude con tantas protestas? En diferentes niveles. Esas 28.000 actas. Por eso, ¿cómo se llama? Establecí que... Pero ahí hay una cuenta que no me sale, Raúl, porque dijimos que eran 8.286 juntas receptoras de votos a nivel nacional. Por partido. Por partido. Son 75.000 actas, 76.000 actas a nivel nacional. Entonces, es un 30%. Es un 30%. Se va a revisar, pero no se sabe qué niveles. Yo sí creo, ¿verdad?, que hay, bueno, porque además ya vi algunas actas también, ¿verdad? Yo sí creo que hay muchos dirigentes que dijeron, eso es imposible de controlar, vamos a volver a inflar urnas, que es lo que el biométrico precisamente detiene, y que el golpe va a ser para todo dirigente tradicional de los tres partidos que crea que se puede hacer fraude todavía, pero principalmente, ¿verdad?, por lo que estamos viendo en las estadísticas, más se da en los partidos tradicionales donde, por cierto, hubo un menor uso del biométrico, ¿verdad? Si en el Partido Libre hubo un 87% de uso del biométrico, en el Partido Nacional apenas el 83% y en el Partido Liberal 82%. Es decir, hubo menos, aunque sea, digamos, estadísticamente poco, pero hubo menos utilización del biométrico en los dos partidos tradicionales, por lo que es más probable, digamos, que ahí persiste el fraude que en el Partido Liberal. ¿Y de dónde sacas esos datos? Del Consejo Nacional Electoral. Pero son datos universales reconocidos por los tres consejeros. Ah, sí. Sí. ¿Don Germán? Mire, en cuanto a lo que ha pasado el día de la distribución de las maletas electorales, creo que aquí hay un factor que nadie lo ha venido viendo, y es que se trataron de romper los protocolos desde el inicio en cuanto las Fuerzas Armadas tenían que participar con el órgano electoral. Y yo le puedo decir, y ustedes lo saben, no es algo que me lo voy a inventar, trato de ser objetivo y técnico en esto, no ideológico. Recuerde usted que la Constitución de la República le da un mandato al órgano electoral, que es el responsable de hacer los presupuestos que tengan que ver con la actividad electoral del país. Pero el año pasado, las Fuerzas Armadas presentaron de una manera directa su presupuesto al Congreso Nacional de la República, desconociendo los protocolos que se habían venido manejando. Creo que ahí ya hay algo que teníamos que analizarlo porque se estaba dando. Y en otras administraciones
las Fuerzas Armadas siempre se ha sentado con el órgano electoral mucho tiempo anticipado antes de pasar a disposición del órgano electoral para planificar todas las actividades y el desarrollo de la distribución del material electoral, y de ahí resulta el presupuesto que se le pide al Congreso Nacional de la República. En esta ocasión no existió. Las Fuerzas Armadas se sentaron, creo, como 3 días antes de pasar a disposición del órgano electoral. Creo que romper esos protocolos nos llevaron al resultado que se dio el día 9, de que anduvimos haciendo turismo con algunas maletas electorales en buses. Y creo que eso, para mí, le corresponde al órgano electoral hacer una investigación, pero investigación de verdad, exhaustiva. Y es más, si se puede hacer uso de terceros para que la hagan, para que no tenga ningún sesgo ni político, ni ideológico, ni de amistad, sino que nos diga qué fue realmente lo que pasó y que se tomen las correcciones que se tienen que tomar de cara a las elecciones generales. Pero tener posiciones aisladas de los miembros del órgano electoral y especialmente del Pleno, eso no le está ayudando a la institucionalidad, ni al proceso que ya pasó, ni darle credibilidad al proceso que está por venir. Creo que tienen que replantearse los miembros del órgano electoral y darnos una verdad, pero una verdad colegiada, de donde realmente nos digan qué fue lo que pasó al interno de ese órgano electoral. Porque esos ataques de uno a otro no nos están contribuyendo en nada, ni nos están dando la verdad, más nos están generando más incertidumbre y cada quien inclinándose para un lado o otro, tratando de agarrar su propia verdad. Sí. Anduray. Mire, Solo, ¿cómo fraude, va a afectar? como ese- fraude, nadie ha alegado un fraude monumental en ninguno de los 3 partidos. No. Y es más, permitámonos aplaudir a la sociedad hondureña Uy, sí. ese coraje que tuvo, que si alguien intentó sorprendernos, no lo pudo haber logrado. No hay duda, yo comparto con vos esa Y- felicitación, y- pero también yo hago extensiva esa felicitación a los 2 partidos políticos y hasta los 3 podría ser. Porque le ordenaron a su gente no moverse de las urnas. Eran las 10 de la mañana. Hubiera sido fácil que el Partido Nacional y el Partido Liberal se juntaran y dijeron esto se suspende porque no puede ser que se haya perdido Y tanto gracias tiempo ya. a esa Pero se participación, mantuvieron todo el día, todo el día. Y gracias a esa participación, hoy en día, ninguno de los que hemos salido electos ha sido cuestionado. Bueno, lo ha legitimado. Raúl, Sí, pero aquí, solo aquí, ahí está hablando, hoy inicia revisión de más de 28.000 actas. Y aquí en la producción tengo, afectará el escrutinio especial de estas actas los resultados de las elecciones presidenciales, diputados y alcaldes. los presidenciales no los va a afectar porque los techos son muy altos, ¿verdad? Pero los diputados sí pueden variar. Y los techos más bajos en los diputados es en el Partido Liberal. No. En Libre hay techos más altos, el M28 hizo estragos y donde iba a ganar el FRP, ganó el FRP. O sea que las diferencias son invariables, digamos. En el Partido Nacional la plancha de Papi a la orden fue descomunal en todo el país y no le dio oportunidad a los otros movimientos. Entonces, o sea que las diferencias más bajas en los diputados están en el Partido Liberal y en Libre. Y en algunas alcaldías importantes del país donde todavía hay algunas dudas en el Partido Nacional, por ejemplo en San Pedro Sula, ¿verdad? En Tegucigalpa no se ha dado un resultado final tampoco. Y probablemente en otras diputaciones, en otras alcaldías ahí importantes en los otros 2 partidos. Pero el tema es que le abrieron las puertas, esas 28.000 actas, le abren las puertas a los candidatos ganadores para que puedan negociar en algún lugar que les interesa con otro movimiento para buscar la unidad, entre comillas, y que de repente en el Consejo Nacional Electoral, ahí con los escrutinios especiales, aparezcan candidatos que hasta este momento no son ganadores. Ese es el problema de esto. Esa es la práctica de elecciones anteriores.
Hay un Ese dato. ha sido el, Ese es el fraude de mecanismo. conteo, que eso no lo dijimos antes. correcto. Hay un fraude también en el conteo que estamos En el acostumbrados. conteo, Raúl, correcto. Que hemos estado Hay acostumbrados. pero un que yo elemento creo que muy se- importante para esta verificación especial y lo anunció el órgano electoral. Mire, yo trato de darle certidumbre a lo que va a pasar, porque generándole suspicacia y no vamos a llegar a ningún lado, porque para echar algo abajo hay que tener algo en mano. Mire, ese escrutinio va a ser transmitido en manera Sí, directo. virtual y en vivo, Sí, sí, sí. directo. Podemos estar ahí, porque tendríamos que, para que algo se dé en una mesa, tendríamos que habernos puesto de acuerdo, por lo menos en el Partido Liberal, tendríamos que habernos puesto de acuerdo todos los movimientos para ver a quién subimos, a quién bajamos, y en razón de eso, mandar gente estrictamente de confianza a que estén en esas mesas de verificación que va a tener el órgano electoral. Y creo que esto no se da. Y es más, le voy a contarle una experiencia. Vienen la gente de Olancho, no, nosotros queremos tener gente de verificación, no hay problema. Pero el problema es que usted no sabe qué acta le va a caer, qué urna le va a caer a usted. Porque esta es una cuestión aleatoria, como me puede caer la de Olancho, me puede caer la de la Mosquitia. Así es. Entonces es más complejo de simple lanzar un Pero no ha entendido la situación. El problema no es lo que deciden los miembros del conteo especial. El problema es lo que deciden los líderes que ya ganaron. Lo que decide Rixi, lo que decide Narrala, lo que decide Papi a la Orden. Si ellos quieren resolver un problema interno en sus partidos porque alguien se quedó por fuera, que es importante, entonces ordenan que les arreglen el resultado y los metan en alguna babosada. Esa ha sido la tradición, digamos. Esa ha pero- sido la aquí vamos a tradición. llenar Entonces, un acta, tendrá que entonces decirle a los Exacto. miembros de mesa. Es mucho más Sí, difícil. pero sí. ya no es responsabilidad de los miembros de mesa. Al final el Consejo Nacional Electoral No, te va a no es decir así, este es el no es resultado, así, este ganó y no es punto. así. Eso ¿Quiere tiempo acá. protestar? Vaya al Tribunal de Justicia Electoral. Eso- Allá eso- le van a decir que no porque la orden es que no pase, porque lo que se acordó fue la paz interna dentro del partido Sí. con este y Yo no esta creo que negociación. haya, digamos, Los acuerdo tiempos han cambiado eso. para hacerlo así de una Sí. forma tan No, abrupta. Lobito, por favor, no nos mire cara de ingenuos, hombre. Te le estoy diciendo, conozco el sistema. No sea bárbaro, hombre. Ha Una cambiado. cosa es que quiera Yo generar conozco el sistema. incertidumbre después de la Yo creo que crítica así hizo. ha sido, yo creo que así ha sido, pero que los diferentes controles, lo que está planteando aquí el amigo Lobo con el tema de la transmisión en Conformación. vivo, la conformación de la revisión, yo le entiendo su sonrisa en el Después sentido de de lo la que pasó el ingenuidad. domingo con las armas, No, después de lo que pasó con la curva de Watson, San Pedro Sula, después de lo que pasó- hermano, cualquier cosa puede Mire, Con pasar. la yo- curva de yo- Watson, cualquier cosa podría pasar, pero la Oiga, qué institucionalidad pita, cambió. Mire, Cambió. Hombre, mire, imagínate, nunca habíamos tenido urnas móviles nosotros en Yo- busitos, hombre. yo no digo que no se pueda dar, pero tendrían que tener muchos elementos involucrados aquí. Muchos elementos. Sí. Uno, tengo que darle la orden a mis 80 Es demasiado. sí. ciudadanos. No Miren, puede. la línea es esta, si les cae la mesa de Francisco Morazán, Sí, no puede ser. me favorece a Julano de Tal. No es a los miembros de esa mesa, esos van a hacer su trabajo normal. O- Se o- lo dan o- a los técnicos que van a meter los datos en la computadora, punto. Los técnicos, los miembros de la mesa ni cuenta se van a dar. Pero yo entiendo precisamente si la denuncia está ahí porque Y en así- eso que así dice ha Raúl, yo sucedido sí tengo experiencia. ahí exactamente. He visto cómo en hacen las fraude, cosas. sí. No, y hay que tomarle la palabra. Grábenlo. Grábenlo. Hay que tomarle la palabra a don Fernando, Y el vos Consejo vos Nacional. dijiste que sí, vos lo has visto también, hombre. Miren, Vos has visto de diputados Ahí que toda nunca la vida fueron nos electos tocó a pelear con los aparecer en cachurecos, planillas. toda la vida vimos el Mire, fraude cómo era. Raúl, de esa acta que se va a levantar en esa mesa, se le da una copia A cada miembro. a cada miembro. Sí. Bueno, y el Partido Pero Nacional. entendé que ese arreglo vi- entre en el movimientos Partido ya. Nacional vi un vicepresidente o un designado que no iba en la planilla y después lo pusieron al Parlamento. Sí, Así es Honduras aquí. no, pero la No, perspectiva. pero ahí por se- eso hay ahí que- sí se por eso puede. hay que Los cuestionar la liberales perspectiva. especialistas en esos Porque no arreglos. entra elección. Ojo Marlon, ya nos dijeron dónde. El Ojo Parlamento- Marlon, ya nos el dijeron Parlamento dónde es que sí es quieren hacer el elección. fraude. Ahí es A donde Marlon es que hay quieren Se va por volverlo cociente. haciendo Pero eso. tiene que ir Yo en vi listado. a Ricky Sí, Moncada y a posible. Marlon Pero hacer te la renuncian cosa y el la partido elección te lo pasada. nombra. No es cierto, no es cierto. Si hay una cosa que tiene la compañera Rixi y Marlon es que son así impolutos desde el punto de vista moral, inflexibles desde el punto de vista de la Mira, No, ética. pero sí, Mira, pero sí es Raúl, su el objetivo. Por supuesto, Bueno, como es natural en entonces- política, pero entonces, no con torciendo todo la lo que moral. vos decís, no Entonces torciendo eso la le moral. quita le da una variante Mira, a lo que tú dices. Pues sí, podríamos Raúl, caer en el campo de la subjetividad, pero al Raúl, momento no hay ningún acto que podamos Yo decir. quisiera verle las alas a Marlon y a Rixi. Impolutos.
Desde el momento que defensa. En noviembre la va a ver porque van a ir volando en las elecciones. Óigame, aquí les dice Rafael Canales, que va de candidato a diputado liberal. Rafa sí salió. Estimado Raúl, un fraterno saludo a los tres amigos y distinguidos panelistas. Saludos. Mi duda siempre es estos escrutinios especiales dan duda. Sí. Ya está preocupado aquel, pues lo Ya pueden lo dejar puso fuera. preocupado. Duda en la nueva transcripción de nuevas actas. Espero exista total transparencia. Es lo menos que esperaba el pueblo hondureño después de lo acontecido el pasado 9 de marzo. ¿Y qué mecanismos nuevos de seguridad se han implementado para estos escrutinios especiales? Y me gustaría hacer propuestas, los tres consejeros deberían habilitar urnas especiales para tercera y cuarta edad. Esto ayudaría a agilizar la votación y mayor flujo de personas. En una ocasión se trató de poner una urna móvil para buscar todas estas personas pero se les con da preferencia en discapacidad. las mesas. ¿Ah? En las mesas se les da preferencia. Cuando Sí, llega pasan de una tercera vez, edad, sí, pasan, sí. ¿verdad? Sí, cierto. Sí, El sí. problema aquí fue la tardanza en instalar las mesas, Exacto. no en que la tercera edad votara. Sí, Pero exacto. sí, pero miren el coraje de en esos 300 ciudadanos. urnas, bueno, o sea, no, en 300 mesas. No, y ese es otro tema que hay que votar, hay que dejar de mentir. 300 mesas a las 5 y 6 de la tarde, Siete, que el sí, Consejo sí. General Pero Electoral sí hubieron recogió. problemas al interno Pero del fue país. de miles de mesas que no se instalaron a las 9, a las 10, a las 11, a las 12. Entonces, hubo un proceso paulatino, fueron poco a poco en el transcurso del día Resolviendo. instalando urnas de tal forma que Mire. no son 300 mesas, son miles de mesas en Tegucigalpa y San Pedro. Ese día mi Es que ese teléfono, cuento hay que yo era un votarlo. call center, fíjate. Digamos que Yo era 300 un call con center, especial porque sí se dificultad, dieron- sí hay un universo que habría que precisar, estoy de acuerdo, en que hubo problemas de instalación de mesas y que se instalaron al mediodía hasta las 2 de la tarde, es cierto, especialmente 300 urnas, que fueron las que dieron. Los 300 urnas al Pero sí final se- no se hubo- habían instalado a hubo las un 6 de la problema. tarde. Sí, ahí especialmente, efectivamente Hubo un problema en algunas, control sí. de calidad dentro del Consejo Nacional Electoral y eso no lo vamos a, Sí, evidentemente, sí. a apañar. Porque, miren, mi teléfono era un call center el día domingo de La Paz, que hubo Igual, hubo todos en los una partidos están mesa igual. que no llegaron las papeletas presidenciales. Tuvimos que hacer uso de la contingencia. Hubo otro problema en 2 departamentos, en Santa Bárbara y Lempira, que las planillas a diputados de Lempira iban para Santa Bárbara y de Santa Bárbara iban para Lempira. Entonces creo que ahí el control de calidad también hay que darle Pero más esa es ya la énfasis. empresa que se contrató para que hiciera el maquilado. No, ¿O lo hizo directamente el Consejo? Lo hace directamente el Consejo con empleados que le proporcionan algunos partidos políticos, los movimientos. Y creo que hay que tener un poquito más de rigor en el sentido, porque también han existido este tipo de señalamientos, un poquito de rigor, especialmente en internas, donde no se le permita entrar de otros partidos a la maquila de partido diferente, porque mucho se menciona que se trastocaron algunos elementos. Bueno. Sí, ese Creo que en control de le calidad restó- tiene que mejorar el ¿Por qué Consejo algunos Nacional hablan que Electoral. las juntas receptoras de votos podrían haber adulterado resultados? No, es que ese es así, yo le digo, ese es el fraude típico del candidato. El candidato paga a sus dirigentes para que, o sea, el candidato deshonesto me refiero, de los 3 partidos, paga a los dirigentes de mesa, compra credenciales y hace fraude de mesa. Yo le digo que ese es el fraude como más doméstico, Y pues, ese es pero el que además... vamos- es el que vamos a conocer en algunas urnas, ahí en esas Exactamente. 38.000, en esas 28.000 urnas. Exactamente, porque ahí el biométrico es revelador, ¿verdad? Hay más votantes en el en la urna que en el biométrico y evidentemente esa diferencia es manipulación. Pero lo otro que no sabe, digamos, el ciudadano que se metió en eso es que hay una especial atención de los 3 partidos, hay que decirlo, por hacer una persecución en este caso de aquellas personas que se han involucrado en fraude. ¿Los pueden llamar? Si el Los pueden llamar. Ahí está su el firma. resultado- Que no es que los pueden llamar, tienen que llamarlos. Exactamente. los Tienen puede que llamar por cumplir delitos la ley. electorales. Exactamente. Debe Mire, cumplirse la ley. Pero es que no se ha hecho antes, don Fernando. Ese es el problema. Que no Se se ha hizo en hecho antes. 2021. No, Apenas hay sí, 4, en el pero 2021 hay 4 alguna gente presa ya. Imagine, ay, con los fraudes de Juan Orlando, ¿cuántos están? Si el propio Matamoros Baston ahorita está Baby, con los gozando fraudes allá de en libre Nicaragua, que han ¿cuáles hecho toda la fraudes vida en de sus libre? elecciones. ¿Cuáles ¿Cómo le fraudes? decían a Jorge Cáliz, usted el diputado Y inflado? por eso le lo decían. tuvimos que mandar al Partido Liberal. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Preguntarle a Bartolo qué cree o qué dice. Ahorita Bartolo fue muy claro. ahorita están lamentando porque lo Preguntarle a despacharon. Abed López. No, está en clara oposición, pero Bartolo fue muy claro en decir Ay. de que se trata de algunos dirigentes que reproducen precisamente el comportamiento de los ¿Y políticos. el comandante Sarmiento? ¿Qué pasó con el comandante Sarmiento? Bueno, ahí les aplicaron la plancha del 28, ¿verdad? Y también hay unas críticas ahí que yo creo que hay que escuchar al interno del partido.
partido. Mire, Raúl, ese es el miedo que uno le da cuando anda en este proceso, que yo no le llamo tráfico de credenciales, sino que el control de la mesa, porque yo puedo mandar un miembro a una mesa, pero en el transcurso del día me le van comiendo, como dicen los militares, el morro, y al final me lo convence, te doy tanto y solo firmarme el acta. Eso se ha venido destilando, pero creo que en esta ocasión, creo que han actuado con más responsabilidad los miembros de la Junta. Por lo menos ya no tenemos... Aunque siempre se presentó eso. Sí, siempre se va a dar. Uy, pero ya no es como en el Frente Unido que se apagaba la luz. No, Cuando iba perdiendo, meterse se con agarraban babosada, urnas con la pistola en la mano. Sí, o sea, no, eso ya cambió. Yo fui Frente Unido y nosotros ya democratizamos el frente. Ya no es como las elecciones de Libre que sacaban los miembros del M28, el FRNP en conjunto, sacaban las urnas de locales de votación, las iban a llenar, después las traían y decían, aquí está la urna. Nunca ocurrió Venga, con eso. cuentos, hombre. Nunca ocurrió eso. Pero el Partido Oiga, Nacional no sí venga tiene con cuentos. un historial. Mira, tiene Gilberto. un almanaque de Libre fraudes no tiene puede el Partido hablar de Nacional. fraudes. Claro que Mel podemos, y lo Zelaya es sufrimos. un confeso fraudulento. No, también unas declaraciones del presidente No, Zelaya se nada, acaban de contar. no, Yo no, creo no. que no hay demócrata en Honduras No le que ponga haya alas a sacrificado los demonios, más hombre. su vida entera, Bueno, y son su ángeles cotidianidad por pelear por la democracia en nuestro país. Yo creo que ya el presidente Zelaya más muestras de demócrata no puede dar. Ay, ¿verdad? sí. Nos tocó en la oposición, nos tocó el mire, exilio. O sea que, Mel, Sí. aplausos por lo que Ahí hiciste el está. domingo Por con favor, las ese corte. elecciones. Ese corte lo ocupo. Más aplausos Gilberto, no se le pueden dar a Gilberto. Mel por lo que hizo el domingo en las elecciones con ese desastre que se produjo. Hablando de Mel, dice el abogado Antonio Rosa, Toño Morro, buen día, espero escuchar la mera neta. Es que el familión sabe que en elecciones libres en noviembre le han apaleado del poder igual que Jo, por eso crear la crisis igual que el 2009 y buscar constituyentes, solo que esta vez el entorno del Mel no es amigable, Dios quiera esté equivocado. Aquí también me dice don Lito Barrientos, esto es para Gilberto, quisiera ver al grillo de observadores electorales en las elecciones en Cuba, también en la entrevista de todos los días en la mañana en la TV cubana, en esa entrevista van todos los partidos de Cuba. Efectivamente van todos, es partido único. ¿Quién es? ¿Cómo me dice? ¿Quién es? Lito. Lito Barrientos. Sí, saludos, don Lito. Mire, el Producto Interno de Bruto de Cuba es 3 veces más grande que el de Honduras y el índice de desarrollo humano, aún con los bloqueos y la pobreza a la que está siendo sometida ese pueblo, aún los índices de desarrollo de Cuba son muy superiores a los de Honduras, ¿verdad? Y las empresas cubanas, incluso las estatales, público-privadas, son mucho más potentes que las de Honduras. Así que la vergüenza es como a la clase empresarial hondureña, que es incompetente incluso de ser más poderosa que la clase empresarial cubana, aún bajo las normas del socialismo. Al grado ¿verdad? que tenemos que subvencionar la economía cubana pagando médicos por cubanos favor. y maestros cubanos Por con favor. millones Por de favor. dólares de Honduras para No es darle de cierto. comer No a es los cierto. cubanos. Y usted está diciendo No es que cierto. ese Esa es la gobierno es un línea de éxito. Washington. No, hombre, Miren, es ¿cuál que, línea de Washington? clarito, Es la verdad. métanse al Tenés Twitter tenés de aquí María miles de Salazar. médicos cubanos y miles ¿Cómo de que se profesores llama? cubanos ganando más dinero que lo que ganan No, los hondureños. no es cierto. Y estás Me diciendo... tampoco es cierto. Ahora Mire me cuánto gana basta la que digan doctora que vienen a Figueroa. ayudarnos. Mire cuánto gana la que nos doctora están Ciudad Figueroa ayudando como cuando nos especialista están metida en la salud manteniendo. pública, Les con pagan plaza en la $2,000 universidad. mensuales, Ganan $3,000 miles de dólares y miren el mensuales, servicio Grillo, que prestan. y de eso Miren lo esos mal médicos diputada solo que fue, reciben además. $50 O sea, ni y el siquiera resto lo gana el políticamente gobierno pudieron cubano. desarrollarse porque son incompetentes. La derecha hondureña es incompetente y tiene que estar pidiendo que les digan de $2,000 y Washington. Allá va- $3,000 mensuales le pagas así a es, los amanece médicos Fernando, y solo le dan viendo donde le dice María $50 Elvira y el Salazar que hay resto que lo agarra el aportar. gobierno cubano. No, Ese ninguna gobierno que decís capacidad que es de victorioso, discernir lo que pasa en el tiene, país, que tiene un de hacer producto análisis interno bruto concreto. salvaje. Pues No, si es que hombre. es cierto, si es que es 3 veces más grande que el de Honduras. La farsa de Cuba se ve en su pobreza, en su miseria. Pero ¿quién Si es nosotros Vas a somos cualquier más pueblo pobres, cubano, don es un Fernando, pueblo pero si miserable, nosotros como país muriéndose de hambre. nosotros como país somos más pobres. No es cierto. Claro que sí, lo No dice es cierto. Naciones Unidas, lo No dice es la cierto. estadística. No es cierto. Que tenemos Bueno, un pues gobierno no es cierto. corrupto y tenemos un montón de gente que no quiere trabajar por Honduras es otra cosa, pero el país es un país rico. Lo importante es saber esas riquezas quién las administra. ¿Y cómo quién se distribuye? beneficia de Esa es ella. otra cosa, de eso hemos discutido muchas veces. Sí, porque aquí es una oligarquía que tiene un no, montón hay de que- defensores. Ahora, que ver. volviendo al tema, Raúl, pusiste ¿Quién administra esas No, riquezas? antes de volver al tema, poneme el de José Coset. López. Sí, el de Coset. Voy a hacer una pausa y luego venimos con ese. Bueno, ayer Coset con fue el fin de fuerte. José López, porque aquí es donde está Sí, póngalo, el de Coset. el contexto.
Sí, vamos a hacer una pausa y luego vamos a hablar de ese tema. Aquí Juan Diego escribe también que el pueblo vea las actas, liberen las actas, dice Juan Diego, que es el que ganó. Le ganó a 3 Juan Diego ahí, que estaban en contra de él. José López Osorio, fingiendo una subordinación que nunca ha existido y siguiendo con una coordinación que nunca ha dejado de existir. Hoy el alto mando, eso fue ayer, de las Fuerzas Armadas se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían. Hoy también, delicado esto. Ese es un delito. Que se reunió con un expresidente y una candidata y decidieron sustituir los informes que ya existían, donde se señalaba responsables militares por nuevas versiones, donde se señala solo al Consejo Nacional Electoral por lo del 9 de marzo. Dejo constancia y que lo sepa todo el pueblo hondureño. Está acusando a Cosette. Ahí ella, ya lo voy a leer, entiendo yo que es Amel Zelaya. Sí, Y a claro. Rick Simon. Pero es muy triste que lo haga de esa manera, Por Raúl. eso, Es sí. muy triste porque eso es un chisme. Oiga bien. Eso carece de seriedad totalmente. Yo le tenía algo de respeto porque ella intenta guardar las formas, ¿verdad, Cosette? Pero al final de cuentas es cachureca y no lo puede evitar, ¿verdad? Imagínense metiéndose ya en la arena. Esa es la arena Pero política. le doy la Esa palabra, no es la arena técnica. le doy la palabra después de la ¿en pausa. qué ha estado metido Roosevelt, Abran Hernández, esta, hombre? abran. No, Bueno, ya lo vamos en a la arena juramentar. política. Ya lo vamos a juramentar en un colectivo. En la arena política, le totalmente. va a cambiar la Y gorra. estás diciendo Ya, que Cosette se está metiendo en eso. Sí, pero Cosette Ya, parece ya, no de una perdas el corriente. contexto. No, perdió No completamente perdas el la seriedad. contexto. Cosette perdió toda la con ese Aquí- Twitter que sacó aquí ayer, el tema eso es que- chismografía. No, señor, podemos seguirle a una no, persona señor, eso no que es chismografía. Si ella sin lanza una nombre, cosa de Raúl, esas es porque sin tiene nombre, conocimiento de lo que está rumores pasando. sin nombre. Como tenemos conocimiento Un nosotros, nivel por es ejemplo, eso. que dicen que ya la Fiscalía Un ya expresidente presentó dice, prueba metiéndose anticipada en el campo de los chismes. en los juzgados. Eso le corresponde a ¿Ah? una consejera electoral. ¿Y vos Con qué- lo delicado y que es la qué situación querés del que haga país. ella cuando sabe que Pues la haga están un acta, persiguiendo? que haga Que le un están acta y echando la presente. Fiscalía encima. Y si ella que la convoca, están queriendo si meter ella a la cárcel. convoca a una conferencia de prensa con una denuncia como esa, se llena nombre inmediatamente, como hace un Twitter tan irresponsable. Esa es la representación del Partido Nacional. Las Mira, el Partido altas Nacional ha tenido Fuerzas gente más Armadas de seria al Honduras frente. que no cumplieron Hasta con su Matamoros Bastos era responsabilidad, más serio que le Cosette. obedecieron a Rick, No. si le obedecieron a No, Meli, hombre, eso todo qué el pueblo barbaridad. hondureño lo sabe. Hasta Matamoros Bastos guardaba más la forma, aunque era más corrupto, ¿Cuál es la- aunque era cuál evidentemente es más la- delincuente, cuál es guardaba la- más la cuál forma es que la- Cosette la López en este premisa de momento. lo que quieren en ¿Qué este le momento? parece al pueblo ¿Qué hondureño? quieren en Un este chisme, momento? un consejero Como sacando en un estas chisme elecciones no le públicamente, en lugar de aprobaron a tener las un Fuerzas acta de Armadas denuncia los de un tema 256 tan delicado millones como para la que lo democracia manejara de nuestro país. directamente. Muy Ahora el mal. resultado de lo que están haciendo es que Muy van mal. a tener que entregarle a las Fuerzas Armadas directamente el Tal dinero del cual. transporte para que lo contraten para las elecciones del 30 Gran de enemigo de las noviembre. Fuerzas Eso es Armadas lo que ahora. andan buscando. Eso es lo que Gran andan enemigo de buscando. las Fuerzas Armadas Dar ahora. independencia total a las Fuerzas Armadas para que maneje el proceso electoral Ahora, esa es la en cuanto línea. al transporte y la seguridad del Esa es la material línea electoral. política. Ahí está la línea Eso es lo política. que quieren. La línea política Como no es lo atacar consiguieron en a las estas Fuerzas primarias, Armadas. ahora Ahora el metieron ese enemigo problema público de es Roosevelt transporte Hernández. ahorita para Porque no justificar tiene una que las posición Fuerzas Armadas conservadora como necesitan siempre la control tuvo absoluto las Fuerzas Armadas de de esa nuestro actividad. país. Eso es lo que andan buscando y estás acusando de que está viendo cosas políticas. Ahí está el Hombre. Twitter de ella. Una chabacanada, una sinvergüenzada de Twitter, una vergüenza de una consejera Presidenta del expresándose de esa Consejo manera. Nacional Eso Electoral es una no vergüenza. se dio cuenta lo que La le estaban haciendo Ay, en pobrecita. transporte y lo que estaban Y ella haciendo no las firmó el Fuerzas contrato. Armadas. Y ella no firmó el contrato. Sí, pero no sabía lo que estaban operativamente sabía lo que haciendo estaba el día de las firmando. elecciones. La el consejera, día de las elecciones escuchen le eso, pregunta la al jefe de consejera transporte, nacionalista del ¿por Consejo qué Nacional hay Electoral buses aquí? no Le sabía dijo. lo que estaba firmando. Imagínense, qué La irresponsabilidad. presidenta del Consejo ¿Cómo se Nacional les ocurre tener una persona Electoral así ahí? le preguntó Con razón al jefe hace de esos hechos transporte ahora por qué hay en buses internet. Coster Con aquí, razón se por qué no expresa están con los tanta camiones que irresponsabilidad. contratamos. Hablando de un tema tan delicado como la democracia nacional. ¿Sabe un asunto? ¿Sabe un asunto? Aparecieron buses ¿Sabe un Coster y las asunto? Fuerzas Armadas los Ella aceptaron. no firmó. Por eso yo sigo manejando que rompieron protocolos, ¿verdad? Usted sabe que todos los partidos políticos conforman sus comisiones nacionales electorales, departamentales y municipales, que esto le sirve al órgano electoral en elecciones primarias para efecto de hacer la distribución de todo el material electoral. Mire, yo soy parte de la Comisión Nacional Electoral del Partido Liberal de Honduras. Y para efecto de prestar un mejor servicio, nosotros solicitamos una reunión tanto con la Comisión de Transporte y las Fuerzas Armadas para que se nos definiera cuáles eran los protocolos o cuáles eran las rutas que se iban a seguir para efecto de tener nuestra gente preparada al interior del país con todos los centros de acopio.
Y es más, los mismos oficiales asignados por departamentos tendrían que tener comunicación directa con las comisiones departamentales y municipales. Eso no se dio. Sin embargo, nos permitieron a nosotros medio sentarnos en una mesa y cuando íbamos a empezar a hablar del tema, hubieron llamadas y nos levantaron a muchos representantes de esa mesa para que no nos siguieran dando información y hasta el representante de las Fuerzas Armadas se fue, ni se despidió de nosotros. Entonces, todas esas cosas creo que hay que corregirlas porque a la larga vienen y generan mucha suspicacia de cómo se estuvieron manejando las situaciones, especialmente de la distribución del material electoral. No, yo no del te país. entiendo. Hace poco dijiste que querías generar certidumbre en el proceso y todas las críticas que haces para generar incertidumbre. No, yo te estoy diciendo lo que ha sucedido para que lo corrijamos. Te digo, pues hay que ser consistente con No, el yo discurso soy aquí, serio ¿va? en lo que yo digo. Consistente el hombre, entonces. Si es que si vamos No, a cuestionar yo te estoy diciendo el lo que ha proceso, sucedido. cuestionémoslo, pero no digamos que está bueno como se hizo después para Y generar que yo incertidumbre. no he estado diciendo que está bueno. Te estoy diciendo bueno, que rompieron los protocolos. ¿Quiénes? ¿Quiénes rompieron los protocolos? Tanto Marlon las Fuerzas Ochoa con el Armadas jefe de como el transporte. Consejo Nacional Electoral. ¿Quién? Las Fuerzas Armadas como el Armadas, Consejo el jefe de Nacional transporte. Electoral. Ya salió varias veces Rubel haciendo el descargo Bueno, de que bueno, no le ya- correspondía ya- a él. no vengan al con el general tema hay de que que Rubel es tonto y no sabía lo que pasaba, guardarle hombre. un No le poquito- correspondía simplemente. Ah, no le entonces se hizo el loco. No, es que los contratos que a la Mira, Fuerzas mira, Armadas, son los las Fuerzas contratos. Armadas, perdón, Mira, las Grillo. Fuerzas Armadas resolvieron lo que le correspondía. Mira, Grillo. Y los Cuando- contratos son los que no se cumplieron con Cuando los Rixi transportistas Moncada, precisamente. Una con el cosa jefe es de la las Fuerzas Fuerza aparte, Armadas. ¿va? Una Cuando cosa Ri- es contratos y otra cosa es sí. planificar. Cuando Eso es lo Rixi- que te cuando estoy Rixi alegando yo, Moncada- que nosotros nos pusimos a disposición para conocer toda la distribución Pero que le hubo- corresponde ahí a las hubo Fuerzas errores. Armadas y a la Comisión de Transporte y cuando íbamos a empezar a platicar los levantaron de la mesa. Correcto. Ahora, cuando Rixi Moncada y Roosevelt Hernández piden 256 millones de lempiras para manejar 278 pidieron. 278 para manejar el transporte de las elecciones, nos están diciendo que el transporte tiene una importancia capital para ellos, para las elecciones. Oíme, se gasta- Para ellos se es gasta- central se el gasta un tema. billetón, va, millones y millones. ¿Cómo? Se gasta bastante dinero. Claro, en transporte. sí, sí, pero el problema es que pero lo que están peleando no es el presupuesto, es el control del transporte. Te está diciendo Rixi y las Fuerzas Armadas que para ellos es vital, Ya está demostrado. es trascendental. Está demostrado. Y que ellos quieren el control del dinero y de toda la actividad. Y como no se lo dieron, le boicotearon el No. transporte y ahora van a exigir que les den el dinero, si no las Fuerzas Armadas no sean responsables. Mira, Tendría otro que punto. reformar la ¿Quién Constitución boicoteó? para ¿Ah? ese efecto. ¿Quién boicoteó el transporte? Las Fuerzas Armadas con el jefe de transporte. Ellos sabían lo que estaba pasando. Esa es la Que no línea. me vengan ahora Es con que que la son línea tontos y es no se dieron Roosevelt, cuenta. sí, sí. Pobrecitos, Raúl. Van por Pobrecitos Roosevelt. los generales, los engañó Joel Ramos. Pobrecitos los generales y los Joel coroneles, los engañaron con busitos Coster. No sabían y no tenían un custodio para cada busito porque no sabían que eran busitos los que les iban a poner ahí. Y pobrecitas las Fuerzas Armadas no tenían más Nadie gente para sabía, poner ni a los trabajar ahí. transportistas sabían No, lo que le iban a hombre. dar. Ni los transportistas sabían lo que le iban a dar. Pero la pregunta es por qué ¿Y los quién dejaron sabía salir? entonces? Porque la comisión ¿Quién de sabía? transporte- la ¿Sabía comisión de José que transporte, eso iba a pasar? pues evidentemente. No sabía evidentemente. La presidenta. La boicotearon. presidenta. Ay, La pobre- boicotearon. Le pobrecita escondieron Cosette. información. Pobrecita. La boicotearon, Ay, le no, escondieron le vamos- otra que le vamos información. a poner una Cuando velita. ella mira los busitos, pregunta, ¿y de dónde Sí. salieron estos Y- y busitos? ella no preside, van a ¿no? revisar Espérate, y entonces le dijeron, pobrecita. mire que esto está así Anduray, y que pero- dispusimos pero no- esto. no preside ¿Por qué ella? las Fuerzas No, Armadas nunca Anduray, dijo que los busitos espérate. no eran viables para hacer el Espérate. Es que a ellos trabajo? no les No toca preside evaluar al ella. Consejo Ah, Nacional. no les tocaba hablar. Evaluar el ¿Y Consejo quiénes son los Nacional no les garantes del toca. transporte? Las Fuerzas Armadas de No, y Honduras. la Comisión de No me Transporte. vengan con cuentos aquí. Permita, y no preside la abogada Cosette. Sí, pero le engañaron. Ah, le escondieron información. Entonces hay que cambiarla. Estamos hablando de un boicot al proceso electoral. Entonces no sirve para el puesto donde está, Fernando, Es porque que- si le engañaron. es que no es va una a cosa servir tan nadie elemental. mientras Óigame, abajo te estén Raúl, boicoteando. abajo, las decisiones ¿cómo es posible? ahí- Si Funcionarios, las decisiones se el toman jefe de arriba. transporte con todos los otros funcionarios y con la complicidad de Marlon Ochoa. Ella firmó. Marlon Ochoa Ella sí, firmó ese contrato pero de transporte. Marlon Ochoa, mira, a mí me preocupa. Ella firmó el contrato a mí de me transporte. preocupa la insistencia tuya con ese contrato. Por ese tuit, Porque esa por ese es la tuit que línea de sacó. la fiscalía para tratar de meter a la cárcel a Cosette. Ojo, aquí, hoy leo esto. cuidado con Ey, eso. un empresario me escribe esto. Cuidado con eso.
Aquí me escribe un empresario. Y es la línea de libre, tratar de meter a la cárcel a Oigan José esto, López. me escribió un empresario. La pregunta es si el Ministerio Público va a requerimiento fiscal a Cosette por delitos electorales porque el informe que se cambió la hace responsable de todas las irregularidades del proceso. Exacto. Ella tira un Esta es la- salvavidas y no menciona esta es la nombres línea. porque es Ella abogada está y sabe reconociendo. que no los puede dar, pero está claro quiénes son. Sí, yo Mire, supongo que está Los refiriendo pícaros, a- los sinvergüenzas, los delincuentes fraudulentos del Los Consejo cachurecos. Nacional Aquí hay- Electoral, aquí hay- armando un tamal para fregar a José López, Aquí con hay- la complicidad de las Fuerzas Armadas que Mire, están cambiando sus informes. ya hicieron no víctima. puede ser, Ya hombre. ahora es víctima, Ya José. demasiado. Sí, Ya señor, vi- es ahora es víctima. víctima, ahora. José Mire. es víctima del Consejo Nacional Electoral. Qué barbaridad. Y yo lo dije aquí en Mire este cómo programa, pelearon. lamentablemente, Raúl. Cómo pelearon hace para más de sacar un a la año, Empresa Nacional de Artes Cuando los Gráficas. eligieron, le dije al Partido Nacional y le dije a Tito, están mandando una persona inexperta al Consejo Nacional Electoral. muy No bien. tiene experiencia, se lo El dije corte, aquí. el corte. Les Necesitamos dije, el la estás corte. poniendo en las manos de Ana Paola Sol y de Marlon Ochoa. Se la van a comer viva. Y se la comieron. Eso fue lo que sucedió. Se la- Pero- Le pero boicotearon o sea, las elecciones ustedes y la van al están Consejo- exhibiendo y hoy la quieren meter presa y la quieren culpar del desastre que hizo Marlon Ochoa con Rixi Moncada y con las Fuerzas Armadas Se de la Honduras. comieron en la y el interna. fiscal está armando el tamal para poner eso Y aquí. entonces la No van- puede ser, ya deténganse. Detengan Ya ustedes, deténganse. o sea, ustedes van Están con Cosette jugando al con Consejo. la paz y la libertad de Honduras. Es una amenaza. Están jugando con la democracia de Honduras. Gilberto, No es una amenaza. la pregunta es- Es una verdad absoluta. Es una amenaza El pueblo del Partido hondureño les Nacional. demostró el día de las elecciones que no va a permitir De los que tres jueguen con su partidos, democracia. de los tres partidos. Y no se detienen. Hasta Gilberto, usted le aplaudió a los tres en partidos. Gilberto, En lugar de recapacitar ¿a y dónde? buscar paz y orden en el Consejo Entonces hay que Electoral, cambiar a andan Cosette. buscando meter presa a la presidenta. Y, No, si hombre. y si le meten O presa sea, hay que poner bárbaros, otra hombre. que sea lista, ¿verdad? Entonces, porque está por la- cambiando las Fuerzas Armadas estos informes. Ya habían 2 oficiales. Ya habían otra gente señalada Un chisme. en los informes oficiales Eso es un iniciales de las chisme. Fuerzas Le Armadas. vamos a dar Y hoy validez están a eso. cambiando las versiones Le vamos a para dar que las val- presente la eso es un Fiscalía. chisme. No, hombre. Ahí tienen una... No es chisme, hombre. Es una ¿Cómo consejera. decir que es chisme, Es una hombre? chismosa. Imagínense que pone un ex, la presidenta Pero- del Consejo Nacional Electoral pone un ex planteando un montón de rumores y versiones sin nombre, en lugar de hacer un acta y una denuncia, convoca una conferencia de prensa y Y es mire, que ahora- y y es se que ahora detiene le vas- toda esa y es que ahora le quieres conspiración prohibir contra hasta José. que se defienda a la mujer, hombre. Pero que lo haga con seriedad, porque, Ah, porque a tu gusto. representa una institución ¿Querés que se está defienda al en una gusto de posición libre? muy delicada en No, este momento, don no, Fernando. están jugando. ¿Cómo puede ser una Toda persona tan la chabacana? jugada es inhabilitar Ya van a muchos Cosette. errores que comete Cosette. Toda la Unilateralmente jugada- ella no esos puede errores firmar le el pueden contrato. costar también su Mira, libertad, claro que sí. Mira, y si hay mala intención en ella, estos ojalá le socialistas cuesten también la comunistas libertad. no tienen empacho. No les importa Los lo que cachurecos. tengan que hacer. Los Se llevan cachurecos. de encuentro a cualquiera. Los Lo que cachurecos. están tratando de hacer es inhabilitar a Cosette para meter un Pobrecita. suplente Ahora de es los que de Cosette desde Luis es Redondo mártir de la y tener el democracia, control es total mártir del de la Consejo Nacional transparencia Electoral. y es además en eso andan. excepcional en Ya la vieron gestión que el del pueblo Consejo no los Nacional quiere, Electoral, ya por vi- favor. Ya vieron Por que favor, don el Fernando. Partido Nacional, Van a a pesar perder. de todo lo que Van le ha a pasado, perder. es el partido más votado, Van a el perder. partido que más gente tiene. Con todo lo que hicieron, con todo lo que le han Perdieron tirado casi el de basura al 25%, Partido Nacional. casi el Es el 30% partido más de sus grande y más electores. fuerte. 30% No de puede electores. ser, hombre. Usted está celebrando que tiene Ya 30% de deténganse, electores el pueblo menos. hondureño no Esa es los la quiere, celebración. no jueguen Esa con es la fuego. fortaleza que tiene el Partido No Nacional. jueguen con Si fuego. la tendencia es a disminuir Es todavía más demasiado, como ya está partido. causando indignación en el pueblo hondureño el abuso y Se la acabó maldad el que Partido tiene. Nacional, pueblo hondureño se Ay, acabó. volverse Pasaron contra la de cuadros volverse que tenían contra la todas las presidenta del posibilidades de hacer Consejo fraude Nacional Electoral. hacían fraude hasta con elegancia. Ahora Caramba. pasaron a esta vulgaridad de Cosette Caramba, López, por favor. Caramba, ahora me vas a decir que es un Por favor. chisme Y cuando no es un Cosette, chisme. ¿Dónde están el los día de nombres las ahí? elecciones, ¿Usted con le gente parece del serio Consejo eso? Electoral salió a buscar las Don urnas? Fernando, si mientras usted mismo Marlon Ochoa y recomendó que no la, nosotros usted mismo recomendó les que no la pusieran anunciaban ahí. a los buses Usted que se mismo la movieran recomendó. donde los iban a ir a Usted traer. mismo advirtió que podía ser un problema que Cosette fuera la consejera. Usted mismo lo advirtió Pero lo y sabía ahora que tenemos los jugaron resultados. con ella y hoy están porque jugando es con ella, están incompetente, porque queriéndola es meter a la incompetente. cárcel. Entonces es incompetente. Entonces hay que aceptar el fraude de Entonces Marlon hay que con Ana cambiar a Paola Cosette. Hall. Hay que cambiar a Cosette porque Hay es que incompetente. aceptarlos Con esta a ellos consejera con se todo va a el ir usted fraude a que elecciones hicieron. generales. No vamos a aceptar el fraude ni la manipulación, No es fraude. ni El toda voto la, popular toda los va la a volver a mediocridad sacar del poder. que quieren Los meter va a Mel en volver a el Consejo marginar del Nacional poder. No Electoral. tienen posibilidad Ese de ganar las órgano tiene elecciones. que entrar a No revisión. tienen posibilidades. Y las Fuerzas Armadas tienen que depurarse.
Ahí No está la podemos línea ir de a contra las elecciones con Fuerzas una Fuerza Armadas. de esas así. Mire que este momento es inédito en la Demasiado. historia del país. El Claro Partido que es Nacional crítico. con línea contra Claro las que Fuerzas es Armadas crítico. porque simplemente no No, responden a los señor. intereses aviesos de los sectores oscuros Vienen que a representa el Partido contaminar a las Nacional. Fuerzas Armadas que nunca estuvieron contaminadas, hombre. Nunca, Las imagínese. vienen a llenar de basura y las tienen hoy en la desconfianza No, del pueblo hondureño. se acabó la credibilidad del Yo Partido creo que ya Nacional. no. ¿Qué decía usted de ella? No, De la mire, autoridad. Yo no sé si de manera unilateral ella haya firmado un contrato, porque en el órgano electoral es un órgano colegiado y cualquier tipo de contratación debe ser aprobada por el Pleno. Por eso la duda es, no creo que lo haya hecho de manera unilateral, ir a firmar un contrato exponiéndose cuando tiene que ser aprobado por el Pleno, porque ella solo es la representación legal que tiene, pero, En eso estamos de acuerdo. pero todo debe ser colegiado. Ella no puede irle a firmar ni un contrato, Un contrato por 65 millones de lempiras no tiene que en estar ningún aprobado lado en del un pleno mundo, del Consejo Nacional si Electoral. no es Ella lo aprobado firmó. por el Pleno. Entonces, creo que ese argumento de que ella firmó el contrato hay que revisarlo Claro. para poderlo poner Pero a la disposición de la presidenta opinión pública. Sigue siendo la presidenta del Consejo Nacional Sí, Electoral. sí. Pero el contrato tuvo que Pero el haber órgano es sido colegiado. aprobado por el órgano Entonces no tiene colegiado. presidencia el órgano. No tiene dirección. Oye, Sí, pero es colegiado. Va a la deriva entonces. Es colegiado. Escúcheme. No tiene una veleta, o sea, anda así como la veleta. así. Usted Un tiene voto. que entender, No, usted pero tiene que puede entender tener la a Marlon y a Ana Paola dinámica. Si con hubiera una sido blanca, sí. Marlon, el presidente del Consejo Nacional Electoral, estarían quemando ese Consejo Nacional Electoral del Partido Nacional. No, hombre. Claro que sí. Hubiera Las sido el Partido divisiones son- Nacional el que hace ese fraude y esa ella viene de la movilización que escuela, se hizo. Y ella Le viene de la meten escuela, fuego y esa Cosette viene de la escuela de Ricardo Álvarez. libre ¿verdad? Que y usted hubiera sabe la estructura metido peligrosa fuego al que es esa, país si ¿verdad? el Partido Esa Nacional escuela hubiera es hecho lo que peligrosa. pasó el domingo pasado. Si el Partido Nacional hubiera hecho lo que pasó el domingo 9 de Hubieran marzo, quemado el libre país. le quema el país entero. Pues claro, pero porque ya habían hecho 3 fraudes peores que De el tal que forma se que supone libre que se no hizo el hizo nada domingo. porque ellos son los que hicieron el fraude y se quedaron calladitos ¿Cuál esperando a ver fraude? qué Diciendo- pasaba. No, Sea no. bárbaro, hombre. Es pura incompetencia del Consejo Nacional Electoral en la cabeza de Ojo Cosette, con ¿verdad? eso. Pura Insiste el incompetencia. grillo. Incompetencia Insisto. del Consejo Sí. Nacional Electoral. Por Cosette firmó el contrato. Sí. Esa es la línea. Se marginaron también las empresas y se Van marginaron contra también las Cosette, imprentas. van La imprenta contra Cosette. nacional, por Y ejemplo, no no es se les justo, permitió porque es la participar. única que Y esa denunció lo que imprenta estaba mediocre pasando el día de las que elecciones. contrataron a las 7 de la Cosette mañana anduvo todavía detrás están de los entregando buses materiales. viendo a ver cómo los Y eso es regresaba. culpa del Consejo Y si Nacional no es Electoral por Cosette en la López, cabeza no de se hubiera Cosette. instalado Mentira. en las urnas. Si hubiera sido por para Cosette que no hubiera hubiéramos tenido votación aunque sea a elecciones. las 10 de la noche. Ni elecciones hubiéramos Libre tenido. estaba tranquilo. No le importaba si se No, ponían o no se ponían nosotros las urnas. estábamos concentrados Quien en la andaba democracia. detrás de las Ni urnas no nos era preocupa Marlon lo que Ochoa. piensa Cosette. El día de las elecciones quien andaba detrás de los buses tratando de rescatar las urnas era Cosette López. No es cierto. Y ahora me a están- las 5 y de la ahora me tarde están diciendo que es la A las culpable. 5 de la tarde se le Sean ocurrió bárbaros, reconvocar a hombre. las urnas. Por Sean favor, don bárbaros. Fernando. José Usted mismo lo ha López dicho. decía y les ordenaba Como que dice don vinieran, Fernando, es y salía a incompetente buscar los Cosette. buses y alguien Se desde la el Consejo hartaron ahí Electoral les y se anunciaba la para hartaron que los se laberintos movieran. burocráticos. Ni siquiera fueron 2 partidos en contra de ella, A sino eso que le llaman la propia chisme esta burocracia gente. del Estado es tan incompetente que El no puede pueblo ni siquiera hondureño administrar está el Consejo Nacional estupefacto Electoral. con lo que está Ahí están viendo. los resultados. Y bien lo dice don Fernando, Está estupefacto con no lo que era está viendo. aconsejable que ella llegara a estar Ahora representando ahí. El le Partido están Nacional lo dice, no lo diciendo decimos al pueblo nosotros. que todo El lo que Partido pasó Nacional el 9 de admite marzo que son Cosette no debía haber llegado al chismes. Consejo Nacional. Imagínense, el Son Partido chismes Nacional. lo que pasó el 9 de marzo, el pueblo hondureño que no vio las urnas chisme en ese los que centros de difunde votación, Cosette. eso fue un chisme. Fue Es un chisme que los buses andaban para arriba y para abajo con las Por urnas, culpa de dejando las Cosette. botadas en la calle. Por culpa Fue de un Cosette. chisme. Por responsabilidad de Cosette se Cosette. movió por un chisme. Cosette atendió los chismes. Ahora es que es un héroe y el pueblo nacional de la- hondureño un heroína vio y nacional de la- reclamó de la su democracia. derecho. Miren lo que son estos comunistas en el poder. Miren lo que están dispuestos a hacer. Le van Inversión a social, meter fuego a transparentar el Honduras si es Estado de necesario Honduras, porque van a sacar querer a las ganar a mafias como de dé la lugar. casa presidencial, No los vamos sacar a dejar. a la oligarquía Y ojalá del el Partido control del Estado de Liberal Honduras. Esos son los no avances se de la vaya a presidenta quedar Xiomara. quieto. Ese es el legado que Hay estamos que dejando al defender la país. democracia en el país. Definitivamente las Y elecciones al y lo pasado que viene no en vamos a Honduras volver es jamás. grave. No es una cosa fácil. Vienen unas elecciones muy difíciles. El Pongan Partido algo Liberal en concreto. poder. Y este es el momento, el Partido Liberal el tercero en resultados ahorita. El Partido Liberal en poder. ¿Cómo? Ya El no Partido chimaron. Liberal están bufando con un candidato que no tiene ni 300,000 votos ahorita. en Bueno, la- está en las urnas, bien. hombre. Déjanos, No va a llegar- ese es nuestro no va a llegar derecho ni al- soñar No y va a llegar aspirar. ni al medio millón que ¿Y por qué tradicionalmente dice quieres que tocar tiene. eso, nuestra Marco. aspiración? Atención, ¿cómo? ¿El candidato liberal qué? No va a llegar ni al medio millón que ha sacado o que ha llevado a las alianzas anteriormente. Eso está claro. ¿Por qué? Porque no van a ajustar. El Partido Liberal va a llegar a 700 y pico mil de votos, de los Está cuales Cali bien, va a tener como pero casi dentro de la 300,000, democracia y nos los otros de permite la rala.
proyectarnos. No, proyectarse del tercer lugar para No arriba, importa. decir que son los más grandes. Entonces vamos a irrumpir la democracia, no nos Están va a creando permitir espejismo. proyectarnos. Y yo creo, Raúl, que en este programa hay que tener cuidado y pedirle a la derecha, pedirle a la democracia, a los independientes, que no vayan a caer en esa tentación que les está metiendo Mel de lanzar candidatos independientes desde adentro de los independientes ahorita. Ya tiene al Partido Nacional pensando que puede ganar solo, ya tiene a Narrala con su locura de que él es el líder de los 2 millones de votos en Honduras, que nunca lo ha exhibido en ningún lado, después de 4 elecciones. De acuerdo. Y tiene a mucha gente dentro de los independientes, dentro de ese 56% de electores, ya buscando 2 o 3 candidaturas independientes. Un nacionalista, División. No, pero Mel está en eso. División. Lo dije 1000 veces en estos programas antes de estas elecciones. La Es que le voy a condición contar. sine qua non. Mire cómo es la línea, Raúl. La condición Sí, es que sine qua me non de la llaman del Heraldo izquierda ayer, del para Heraldo. ganar las elecciones es mantener dividida la derecha. Fíjense cómo Donde son. la derecha se ha dividido, gana la izquierda. Cuando la derecha se junta y los demócratas se juntan, la victoria es absoluta porque somos aplastantemente mayoría. No, eso fue No eso fue en los caigamos 70. en el Eso juego no, de en los Mel. 70, en los Hay 80, que hacer ya todo no. lo contrario que Eso tiene es Mel. ver la historia con el Y yo quiero retrovisor. plantear No. también en este programa, Raúl, Ese que fue el todos Partido los Nacional. demócratas que no queremos socialistas en el poder, queremos sacar a libre, debemos entender que no nos estamos enfrentando a un partido tradicional, no nos estamos enfrentando a Totalmente un nuevo, un partido innovador. de libre, que es parto del Partido Liberal, ¿verdad? No, aborto, en todo No caso. queremos, Sí, son abortos. queremos, todo caso, queremos que Sí, porque no nos parecemos. Son abortos. es un aborto del Sí, partido. política. Y mal aborto. No, buenísimo, está en el poder. Y va a continuar todavía. Mal aborto. Lo reconoció como un Ah, bueno, aborto. quiero- Lo visto, se nada, puso que- en la línea, lo vi. Sí, ahí está, la derecha El alineada. aborto. Miren, nos vamos a enfrentar a una corporación internacional de izquierda que se llama Foro de Sao Paulo. Híjole, yo en el que participo del tienen foro. más de Yo a don 2.000 Fernando asesores lo que voy a están llevar un día al trabajando foro en para que estas mire lo que es eso, porque elecciones. hace el foro más grande de tal de lo que forma jamás imaginamos, que esta ¿no? gente sí está organizada. Hay que reconocerles que tienen toda una experiencia de más de 30 años en Latinoamérica en elecciones y que sus expertos han diseñado una estrategia de campaña para ganar en Honduras. El que no entienda eso está equivocado porque no se trata de ganarle a Rixi, se trata de ganarle al Foro de Sao Paulo. Se trata de ganarle a narcotráfico internacional No, que por con favor. su dinero Ahora y que su los terrorismo cachurecos está hablando de financiando narcotráfico, al Foro de es Sao que Paulo. poca vergüenza. Ese ¿Cómo dinero van a creer que del el hombre narcotráfico que internacional victoriaba, que, que está cargaba metido en en hombros, estas que elecciones? le conseguía votos, Cuidado allá está con preso en estas Nueva York, cosas. está preso el hermano, De ahí está entonces el hijo de Pepe que- Lobo preso por narcotraficante. Sí, todo señor, el hijo de ya Pepe. salieron, Mire, todo. mire, mire, Si es que no, esas no. condenas en Estados Unidos y No y hablando de vamos- no vamos narcotráfico, a hablar le aquí viene, del- no del- se del le ve amor bien, don con Fernando, Nicolás Maduro hablar y de los narcotráfico. narcotraficantes No se le ve internacionales. coherente. Mira, Raúl, aquí No se han dado, no se le ve se han sinceridad dado en eso. los augurios que tú diste Mire, una vez. El Que tema- Narrala, si llegaba a ser el candidato del Partido Liberal, ¿cuál fue la segunda parte que dijiste tú? ¿Me da permiso de decirlo? Raúl es un tipo muy leído en materia electoral y aquí estuvimos discutiendo unas encuestas. Y recuerdo, cuando salimos me dijo, te fuiste en un buen barco. Me lo dijo a mí. Si ganaste, el Partido Y, Liberal y- ganaste. y me dijo, si Narrala llega a ser el candidato del Partido Liberal, es el próximo presidente Es de Honduras. peligroso. Narrala demostró que tiene Bueno. votación. Y es más, nosotros en aquel momento no creíamos que El Narrala bloque podía electoral tener de Narrala el está beneplácito del voto duro Ojo, del Partido Liberal. ojo. El bloque El electoral de votante del Partido Narrala Liberal no está tenía opciones, definido. propiamente hablando, Bueno, ¿no? veamos una cosa objetivamente hablando. Muy bien. ¿Cuántos votos sacó el Partido Liberal en la interna del 2021? 700,000. 778,000. ¿Cuántos votos sacó ahorita? 800 y No, fracción. señor, 700 y pico mil va a sacar. Los mismitos votos, ¿de qué le sirvió Narrala al Partido Liberal? Seamos objetivos, hombre. Dejen de estar inventando, inflando un globo. Narrala no es candidato para ganarle a Libre. ¿Y por qué menosprecia usted sus adversarios? Porque es el más pequeño. No, no estoy menospreciando, Están estoy con menospreciando datos sus objetivos. adversarios. Y tiene lógica, es adversario suyo. Y fíjese una cosa, sume al Partido Nacional con el Partido Liberal, con los votos que sacaron, no llegan ni a la ni a la tercera parte de lo que son los votos independientes en el país. Y hay que reconocer que Libre no fue el que ganó en sí.
No. Fue una circunstancia del momento político. Ah, no fue libre entonces. No. Pero, Porque no fue la posición pero ideológica esa- ni planteamiento pero mira, político mira, de Libre. uno de los errores que comete ahora la que no- derecha es ahora que no menospreciar. estamos en el Libre gobierno. ganó, Libre está en el que no poder estamos en el poder. porque ganó la oposición Ahora a Juan Orlando. le voy a devolver la pelota. No menospreciemos a Libre. Muy bien, don Fernando. Libre hoy es una Ya se puso organización y objetivo. un partido que tiene Ya. 230,000 empleados públicos. ¿Y cuántos votaron por él? Es una organización No, política pucha, que los hoy empleados. tiene Ahí es donde se equivoca usted. partidas Ahí presupuestarias es donde- confidenciales no, ahí es donde o se equivoca usted, don discrecionales, Fernando. 46,000 millones de lempiras para gastar en No, las elecciones del qué 30 de bárbaro, noviembre. no, no, Gilberto, ¿y cómo Es una interpretamos- organización ¿Cómo política interpretamos esos votos blancos y que esos votos nulos? querramos Sí, o no hay querramos, mucho- hay mucho en que- ¿Y estas ese voto por dónde elecciones va a agarrar en las generales? No, pero es que todos los partidos, para empezar, todos los partidos tenemos voto en blanco Sí, y pero es nulo. muy, pero muy los porcentajes exagerado el ustedes de son Libre. exagerados. Son más altos. Y yo Sí. les voy a decir una cosa que lo digo de corazón porque... ¿Ese voto para dónde va a así- agarrar en Así las como al generales? principio se puso objetivo, don Fernando, yo me quiero poner objetivo con el tema. Es que fíjense que hubo una... Bueno, yo nunca, imagínense qué grave es. Yo nunca tuve en mis manos una papeleta para orientar el voto. Nunca. Tuve digitales, por supuesto, ¿verdad? Que eso circula por WhatsApp. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Y la gente llegó con mucha desorientación al voto. Y además, el diseño de los votos, con todo el respeto al Consejo Nacional Electoral, es confuso. Es confuso, bueno, para quienes pasamos, digamos, por la universidad, pues hay una forma ahí como de sacar cierta lógica y raciocinio de dónde hay que votar. Para Mira, una persona mira, que no estamos- tiene, digamos, el entrenamiento político. que pero estos a del nivel- Libre Es son- probable que haya un son- porcentaje. No podemos son- decir que el universo de todos los estos votos del blancos y Libre- nulos Pero el nivel es que son presidencial era- mapaches, es bien es claro. que son Son pagados. especiales. Es que no, hay Son que darle especiales. Si Pero el ustedes nivel- tienen una cantidad Cuando de pasó eso en la elección ustedes- del Partido Nacional en el Le- 2021 no. dijeron que el pueblo lo rechazaba. Ahí estaban, que ahí estaban las esos expresiones. electores estaban Ahí estaban las rechazando al expresiones. candidato del Partido En Nacional. cada voto estaban las expresiones de fuera ¿Y Juan cómo Orlando. están ahorita en Libre? No, hay algo. Eso Se no es van. nunca. No es eso. Se porque van. Un cachureco que mandó usted y que Me le dijo, obligaron, tomarle me obligaron foto ahí a... y lo mandás. Y lo Esto es vamos un a ver, cachureco no. que mandamos nosotros, Sí. pero en las No, pero elecciones la- del no, 2021 la no, presidencia era muy eran clara. libre gente que se fue a meter Mira, a ¿y votar ahí. cuántos son los nulos Son de- ridículos, hombre. nulos y blancos del Partido Inconsistentes. Nacional? Dicen una cosa Ya en una te los elección voy a- y la cambian en la siguiente ya se elección. los voy a leer, los No nulos sea y blancos del bárbaro, Partido hombre. Nacional también. Es rechazo. Y El pueblo no quiere en a su Rixi. partido también. Ni la No, gente es- de Libre. Entonces, pero- Ni nosotros tenemos- 130,000 Eso es lo votos que le iba a llevan comentar. ahorita entre votos nulos y Eso es lo que blancos. le iba a comentar, que es bien importante la denuncia. Fíjate que me llama ayer el Heraldo, que tiene un equipo de investigación. A mí me da risa, con todo el respeto a los periodistas que trabajan ahí. Es que la línea editorial que les ponen es muy difícil. Me llama una periodista del Heraldo y me dice, fíjese que hay un rumor en internet que van a sustituir a Rixi Moncada. Y me manda de prueba un enlace de TikTok de un chismecito ahí tipo Cosette López, ¿va? De que hay rumores de que quieren cambiar a Rixi y poner a Mel además. Pero esa prueba que me manda el Heraldo tiene 100 vistas. Se pueden imaginar ustedes cómo fabrican la noticia para querer generar atención. Así está don Fernando. Hoy Y la diciendo que palabra de Cosette moda es impoluta. Sí, es que ¿Ah? puro chisme fabrica la derecha porque Puro con la chisme. verdad no pueden ganar, don Esto Fernando. es chisme de aquí La y verdad para no allá hará tienen confundido libres, a dice la la Biblia. sociedad hondureña. Miren, los busitos Coster fueron De Cosette, un los chisme busitos de Cosette. el día de las elecciones. Los busitos que de las Cosette. Fuerzas Armadas estén politizadas es un chisme. Que Rixi Moncada, jefe de las Fuerzas Armadas, ordenen las Fuerzas Armadas es un chisme. Que hayan pedido 278 millones para manejar el presupuesto electoral. Y no haya de podido transporte, manejar los Cosette. es un chisme. Con tanto pisto y Que Cosette no pudo hacer hayan nada mejor. Tenido los buses Como dijo don abandonados. Fernando, sin lo voy a citar, como dijo don custodios, Fernández, es que un Cosette chisme. es Que incompetente. estén queriendo meter a la cárcel a José López Se es la un comió chisme. la burocracia en que el Consejo van a Nacional manipular las Electoral. elecciones del Y se la 30 va a de comer la noviembre, es un burocracia chisme. peor en las que los elecciones 130,000 generales. votos blancos y nulos que están en las elecciones Que también de tiene el Libre hasta Partido ahorita Nacional. son un chisme. A ver, mándenme los nulos De y tal los forma blancos del que Partido Nacional. todo lo que están haciendo ahorita, que hayan 46,000 millones de lempiras en el actual presupuesto de este año para manipular las elecciones y manipular la voluntad popular con partidas discrecionales, es un chisme. Todos son chismes. Pueblo hondureño, usted es tonto porque se está dejando llenar de chismes. No sean bárbaros, hombre. Bien, voy Se a una- están exhibiendo. Qué vergüenza, qué pena. Póngame
por favor, un comunicado que han emitido las autoridades del Comité Central del Partido Nacional de Honduras. Dice al pueblo hondureño y a la comunidad internacional, el Partido Nacional de Honduras manifiesta un respaldo absoluto a la consejera del Consejo Nacional Electoral, José López Osorio, ante las recientes denuncias sobre intentos de manipulación de los informes oficiales relacionados con las irregularidades en el proceso electoral del 9 de marzo del 2025. Condenamos enérgicamente cualquier intento de ocultar la verdad y responsabilizar al Consejo Nacional Electoral de situaciones en las que otros actores deben asumir su parte. Exigimos que las Fuerzas Armadas de Honduras asuman su responsabilidad en la custodia, seguridad y distribución del material electoral, así como la transparencia del proceso, en lugar de intentar desviar la atención o modificar informes para proteger a ciertos sectores. Gilberto, voy con ustedes después de esto. Es inaceptable que se pretenda tergiversar los hechos y trasladar la carga de las irregularidades exclusivamente al Consejo Nacional Electoral cuando existen claros indicios de fallas en la cadena de responsabilidad, incluyendo a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad electoral. El pueblo hondureño merece saber la verdad y no ser víctima de maniobras que buscan encubrir responsabilidades. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, dicen los cachurecos, organismos de derechos humanos y entes garantes de la democracia para que observen de cerca esta situación y se pronuncien en favor de la transparencia, el respeto a la institucionalidad y la rendición de cuentas. El Partido Nacional de Honduras reitera su compromiso con la verdad y la justicia. No permitiremos que se silencie a quienes denuncien irregularidades ni que se manipule la información para exonerar a quienes deberían garantizar un proceso limpio. Exigimos que las Fuerzas Armadas de Honduras cumplan con su deber constitucional con responsabilidad, imparcialidad y sin interferencias políticas, rindiendo cuentas ante el pueblo hondureño por cualquier omisión o irregularidad en el desempeño de su labor electoral. Honduras merece un sistema electoral confiable y transparente y no descansaremos hasta que se garantice la democracia y el respeto a la voluntad popular. Partido Nacional. Gilberto. Honduras primero, la democracia siempre, dicen los cachurecos. Mire, el Partido Nacional tiene una historia del siglo pasado de haberse aliado con los golpes de Estado y haberse vuelto un partido, en el siglo pasado bastante... lo que pasó el domingo 9 de marzo, no lo que pasó antes. No, porque hay que explicar la historia. No vaya poniendo y dorando la cosa. Es que hay que hablar de la historia, ¿verdad? Hoy siempre los partidos nacionales estuvo favorable a las Fuerzas Armadas porque las Fuerzas Armadas acompañaban fraudes electorales, daban golpes de Estado con mucha frecuencia. Inmediatamente se aliaba el Partido Nacional a esos golpes. Y así fue que creció. La historia del Partido Nacional se da a la par de golpes de Estado. No, el Partido Liberal no. Hasta el 2009. Que ponían los golpes de Estado hasta el 2009. Hay algunos antecedentes. Cantidad de liberales, sí, pero siempre la incluyendo familiares de Mel. Ay, ya, otra vez. Y es que es cierto, hombre. Bueno. Es solo la parte que les conviene quieren contar. Quiero que comente el comunicado del Partido Nacional. Y en el caso del comunicado, ¿verdad? Salen con las dos líneas fundamentales que hay que analizar con detenimiento y darse cuenta para dónde va la cosa. Lo primero, como bien dice don Fernando, Cosette es incompetente. Entonces, por ser incompetente, tienen que salir a defender. Eso es lo primero. Lo segundo, Fernando dice que es inexperta. Bueno, pues incompetente y no, inexperta. No. Vaya, pues, son dos términos distintos. Vaya, no pues, equivoques. Inexperta, vaya. Que se la van a hartar, le dijo. Ahora sí agarró experiencia. En la general. Ese sí está bueno. Y lo segundo, la línea del Partido Nacional, evidentemente ahora, desprestigiar las Fuerzas Armadas. Miren que a mí me parece insólito. A mí me dijeron ayer, Pocho, un comunista defendiendo las Fuerzas Armadas. Es que miren, yo le dije a Romeo en su cara, le dije que era un orate, que era un chafarote, etcétera, porque ese jodido ni dos neuronas en la cabeza. Pero en el caso de ahora, ustedes miran, militares con posiciones intelectuales haciendo análisis, profesionales, pero bien profesionales. Deliberantes, ¿va? No. Deliberantes. Haciendo análisis muy ya no imparciales. son apolíticos. No. Ahora son deliberantes. Políticos son cuando dan golpes de Estado. Ahora dan opiniones políticas. No políticas. Ahora análisis. deliberan y cuestionan políticos. Y a la prensa cuestionan también. General Vázquez Velázquez, no más golpes de Estado. No, porque no se quieren golpes de Estado. Y después de un canal de televisión fue a decir, el general Rubén Hernández Antier dijo en un canal de televisión,
Don es Fernando. imposible. Yo no puedo desconfiar ni puedo creer que alguien de adentro esté queriendo hacer alguna cosa mala. Pero a Vázquez Velázquez ya Isaías Barahona les dijo, porque no hicieron- más golpes de porque Estado. hicieron cosas Ahí malas. sí creyó que podían hacer Porque cosas hicieron malas. cosas malas. No, hombre, sean congruentes. Que no hicieron- ahora que no- están Es lo que yo exhibiendo les digo. cada vez Es lo que yo pierden les digo. más Los cachurecos la están credibilidad aliados con los en el pueblo militares hondureño. más conservadores, No con puede los ser, militares hombre. reaccionarios, con los militares que seguían la línea de la embajada norteamericana. Estos militares que son constitucionalistas, que no han manifestado una sola palabra a favor de Rixi o a favor de la presidencia. Una sola palabra no han manifestado. Solo análisis objetivo de la realidad y de lo que a ellos te les traiga corresponde. discursos de ellos donde dicen que Rixi es una gran jefa, que es una gran persona. Bueno, y eso que no es le una puedo gente restar méritos que- a Rixi que- tampoco, pues. Ah, Aquí hay que hablar pero más que de ella, digan una entonces. cosa contra Rixi, a ver. No pueden esos Ya jefes. no pueden. No pueden, ahorita no ¿Verdad pueden que esos no? jefes. No pueden. Porque Ni además quiera ellos no se Dios. manifiestan políticamente. ¿Para dónde los mandan si dicen una cosa No contra sé, Rixi? según el comunicado del Partido Nacional. Inmediatamente los hay- destituyen. contra la Fuerza Armada. ¿Y Inmediatamente entonces los qué hacemos con las destituyen. Fuerzas Armadas? ¿Eh? ¿Qué hacemos con las Fuerzas Armadas? Dejarlas que actúen profesionalmente, O sea, no dar deliberantes, apolíticas. La orientación es que las Garantes de la Fuerzas paz y la Armadas tranquilidad y la pública. gran ansia de la Avenida de la Paz es que las Fuerzas Armadas puedan recuperar aquella capacidad de dar golpes de Estado e imponer la voluntad de la oligarquía y del capital ¿Y qué transnacional. crees que- Eso y no va a qué- ocurrir más. como dijo Y esa es Isaías la gran Barahona, fortuna. como dijo No Isaías va Barahona, a ocurrir más. Aquí en este Isaías programa creo Barahona. que lo dijo Raúl. Isaías Barahona, ¿Y, imagínese. y a qué equivale lo que pasó el domingo? Por A culpa de a un Coset. golpe de Estado contra la democracia, No, hombre. porque fueron a los 3 partidos, eso ya lo aclaramos. Fue sí, contra los 3 partidos. Ahora sí, pero las Fuerzas Armadas no estaban ahí. No estaban porque a ellos no El les centro comisionaron. fundamental es que de lo no que les pasó el comisionaron domingo a ellos. es las Porque Fuerzas Armadas de miren, la Honduras. existencia es Tenían contra ellos la responsabilidad de campaña contra custodiar. las Fuerzas Armadas. La necesidad de desestabilizar la democracia. Por las urnas no van a ganar. Por las urnas ninguno de los 2 partidos va a volver a Entonces no poder. te metas con No el van a Consejo volver a Nacional poder. Electoral y no boicotees No, al Consejo Electoral. si usted es el que Deja dice que que- trabaje el Consejo que no Nacional tiene Electoral. que no Pero tiene lo que hizo experiencia. Marlon con Y lo que sus hizo gentes Coset, en el Consejo Nacional y lo que Electoral hizo Coset, y las Fuerzas Armadas haciendo a la los locos con cruzada todo, de manos, es esperando. boicotear el proceso Así está. electoral. ¿Saben cómo estaba Coset el domingo? Así estaba, esperando con los dedos cruzados de que llegaran las urnas. Así estaba. ¿Se imaginan el nivel Coset de estaba inexperiencia, detrás como de dice las don urnas Fernando? que le habían Mentira, robado y don que se las Fernando. habían llevado en Mentira, busitos don que no Fernando. sabían Todo dónde el estaban. mundo sabía que estaban allá Tratando por de su salvar yapa. el proceso ¿Se electoral. vieron o no se vieron las imágenes de los buses allá tirados en su yapa? ¿Y Y- dónde estaba Coset? ¿Y quién andaba detrás de esos buses? Sí, ahí estaba. José López. Pobrecita, entonces allá se fue. ¿Y dónde estaba 10 horas Marlon estuvo, Ochoa con sus 10 horas funcionarios? estuvo. Haciéndose los locos. No es cierto. Dice estaba- Coset que desde adentro Incluso les fue el avisaba primero en para que salir se a dar la movieran y no cara. llegaran a las urnas. Fue no el llegaran a primero la en salir a dar la cara a Marlon a Hombre. decir lo que había pasado internamente en el Consejo Nacional. Y Coset, y hasta después en la noche ¿Quién admitió controla el responsabilidad. centro de logística Al día de hoy se está electoral? lavando las manos. ¿Quién es el jefe del Centro de Logística Electoral? ¿Lobo? Ahí hay 3 representantes. Ya suspendido. Está Blanca Laínez, está Carlos Echevarría y está Alan, que estaba Alvarenga. Alvarenga. Ellos son los responsables del El centro esposo de la logístico. designada presidencial de Rixi. Ahora que la gente no se puede casar. No, si se pueden Ah, casar, bueno, hombre. ¿y entonces cuál es el problema? Pero como siendo esposo de una designada presidencial va a estar como responsable de un centro de logística electoral en el Consejo Nacional Electoral. es parte de una comisión de Ajá. transporte. Y la ministra de Defensa ¿Y qué? controlando a las Fuerzas Armadas de Honduras. Y Las el, Fuerzas esposo, Armadas y el esposo de están la en- designada presidencial controlando la bodega electoral, Don el centro Fernando, de logística electoral. las Fuerzas Armadas están- Serán congruentes. ¿Y qué va a decir la fiscalía de eso? Las Fuerzas ¿Que Armadas hay no están en conflicto manos de de Coset. intereses o no hay conflicto de Las Fuerzas intereses? Armadas no están en Quiero manos de ver Coset. qué nos dice la fiscalía No en cuanto estaban al en manos de conflicto de Coset intereses desde- de Rixi desde- con las desde el Fuerzas 8 de Armadas febrero. como No. candidata presidencial. Sí, claro, el Y- Consejo está en manos de las Fuerzas Armadas. Sí, y pero del Consejo, de no del este señor Consejo. que es el esposo Bueno, de la del Consejo, designada que es la presidencial. presidenta. No, pues. no, Hombre. miren, no No. tratemos Ah. de engañar a la La sociedad hondureña. inexperiencia de Mire, Coset no, señor. le va a no, costar muy señor. caro. No tratemos de al No, presidente. sorprender. señor, le di La nuevos elementos inexperiencia. ahorita. Bueno, La no fiscalía tratemos- no puede ser irresponsable y fijarse contra José López. No tratemos de Con sorprender el gato, a la con el voluntad ciudadana o a la opinión ciudadana. Miren. Controlaban aquí- transporte, aquí- controlaban aquí- la bodega electoral, aquí- controlaban las Fuerzas Armadas. aquí- ¿Qué más querés? aquí- Y le quería echar la culpa a Coset. Aquí- Le boicotearon a Coset todo su trabajo como Pobrecita presidenta. Coset. Mi solidaridad con Coset. Miren, pobrecita. miren, ¿Cómo La mía sí, la tuya, vos la querés ver en la cárcel. hondureños, Pues si cometió delito debe estar. No es- hermanos. No es cierto, señor. aquí han venido a decir que un contrato, miren, el órgano electoral es un órgano colegiado. Las Fuerzas Armadas no están a disposición de uno de los consejeros, están a disposición del órgano electoral. Y ahí hay 3. Todas las decisiones o todas las órdenes
que se le den a las Fuerzas Armadas tienen que emanar del Pleno, por mayoría o por unanimidad. Para firmar un contrato debe ser aprobado por los tres, por mayoría o por unanimidad. Ahí es un órgano colegiado, la administración se da en base a la disposición que tomen los tres consejeros. Que se rompieron protocolos, se rompieron. Que hay que replantear el funcionamiento de cara a las elecciones generales, hay que hacerlo. Y es más, hay que darle beligerancia al órgano que se tiene que instalar después de la convocatoria, que se llama el Consejo Consultivo. Ahí vamos a estar representados los 11 partidos políticos. No podemos dejar solo a este Consejo Nacional Electoral haciendo y deshaciendo con la administración de las elecciones. Tenemos que plantarnos y estar permanentemente observando todas sus actividades y especialmente el Consejo Consultivo. Ese famoso contrato se supone que se hizo en una adjudicación. Exacto. Es decir, que debieron haber participado varias empresas en la oferta del Pero servicio. mire, ahí también Ahí que hacer hay varias revisiones. etapas para aprobar un contrato. Hay que hacer En revisiones. ningún lado En todo de la tiempo hubo solicitud de la contratación hablaba de busitos rapiditos. El contrato habla de equipo pesado, Sí, habla de camiones. Se la vivieron. ¿Quién? La vivieron. La ¿verdad? vivieron, sí. Y como Pero dice la que le decisión la engañaron. tomó el Consejo Nacional No, ella Electoral, firmó no individualmente pero por ella ser. firmó el contrato. Cuando le cambian Es que uno tiene que lo que fijarse, contiene el pero contrato, uno tiene que fijarse empieza lo- el boicot. Marlon Ochoa tiene Si al los jefe de empresarios son transporte. cachurecos y liberales. ¿Joel Ramos es libre o no es libre? ¿Quién? Joel Ramos, No, hombre, el si jefe de está, transporte. no, pero todos Es los transportistas libre, privados son cachurecos. hermano de candidatos de libre. Todos los transportistas a privados la son cachurecos y alcaldía. liberales. Y No, en eso no le el va jefe no. de logística electoral, No, libre. Y aquí a nosotros nos interesa. ¿Y, Y para qué nos iba a interesar nosotros encontramos boicotear el después proceso a la electoral? presidenta diciendo dónde dice en este contrato que hay, Ahí le mandé un ex. busitos coste. La planificación que nosotros dejamos. Son los Bien, únicos sino que que saben qué vinieron- pasó. Me pidió don Gilberto, a replantearlo. don Ese fue el Gilberto que problema. colocáramos esto, por favor, si no tan amable. Dice ahí el consejero, 28.861 actas de los tres partidos están retenidas porque no cuadran los resultados con el dispositivo biométrico. Error en el balance o falta de firmas. Para garantizar 100% la limpieza de las elecciones debemos practicar escrutinio especial al 100% de actas. Consejo Nacional Electoral no debe mostrar más. Rixi Moncada, como candidata presidencial del Partido Libre, manifiesto que no tengo ninguna objeción para que las 28.861 actas equivalentes al 38.7% del total y que contienen 869.000 votos sean sometidas a escrutinio especial y verificadas sus inconsistencias por el Consejo Nacional Electoral, ha dicho Rixi. Ese es un respaldo a Marlon Ochoa. Gilberto. No, yo creo que es un Es respaldo. que ella no tiene ningún riesgo porque ella estaba compitiendo sola. No, y ninguno de los Ella no candidatos está compitiendo con presidenciales, como nadie. dice don Fernando, ninguno de los tres candidatos tiene problema con que revise las actas. En cuanto a las tendencias, no van a cambiar. Pero más allá, a mí me interesa, digamos, de su candidatura propiamente, el interés de la compañera Rixi de que haya una transparencia en el proceso, porque han habido denuncias al interno también de nuestro partido y deben esclarecerse. Y las actas van a ser elocuentes, porque en las actas no pueden haber más votantes o sea, no pueden existir más votantes que votos, efectivamente, como lo que para eso está, esa es la función precisamente del biométrico. Y hay dirigentes de base en los tres partidos que creyeron que iba a ser igualito que nosotros, por eso de ponerle un número más, una cifra más y de sumarle al candidato, y eso no se va a permitir ahora, y esa acta se va a anular, y esa acta además tiene responsabilidad penal para las personas que están ahí firmando. Entonces, yo le comentaba a don Fernando que si bien el biométrico no es la panacea de la democracia, si se mete gente presa en este momento por haber hecho fraude electoral, va a ser un buen disuasivo para próximos procesos electorales, incluso el de noviembre, ¿verdad? Porque ahorita lo que nos debe preocupar, si bien es hacer el análisis completo de lo que pasó en las internas, tratar de solventar los problemas enfrentados, encontrar la manera de que todo el proceso esté verificado y no vamos a tener los problemas del domingo 9 de marzo, pero la visión debe estar en noviembre ahora mismo, ¿verdad? En que vayan a hacer y que vayamos a salir además claritos de los resultados
para que no vayan a haber disturbios ni nada que afecte al pueblo hondureño y al país. Esa es la narrativa del procedimiento electoral normal como está en la ley. Pero es que no existe. Pero que En la realidad no reservaron existe. la posibilidad de que los acuerdos internos a nivel de cúpulas que ganaron, que arreglen un alcalde, un diputado, No, eso está ahí y no lo va a quitar Yo no nadie. creo que pase. Ahora, Raúl, con este tuit de Rixi, Ponelo ahí, por favor, al lado de don Fernando. hay que recordar también la denuncia que fue a interponer Coset López al CONADE, Comisión Nacional de Derechos Humanos, contra el despotismo, la persecución y la opresión de Marlon Ochoa contra los empleados del Consejo Nacional Electoral. ¿Quién es el responsable del área electoral ahí a nivel de los consejeros en este tema del conteo de los votos? Todos están involucrados. Sí, pero ¿quién es el responsable de montar todo el sistema? Todos son responsables. Todo es colegiado. Y es Bueno, más, pero Marlon Ochoa No, no es Marlon. todos son responsables. dijo en un tuit que él en la elección pasada coordinó y dirigió. Pero ahí estaba todos con los Blanca proyectos Laínez y especiales. con Chavarría también, Bueno. Marlon. Sí, Pero él no, estaba ahí y los supervisores de Libre se paseaban por el Partido Liberal, por el Partido Nacional y en Libre. Pero los del Partido Nacional no les permitían acercarse a las de Libre. Podían ver las del Partido Liberal. El despotismo y la forma violenta con que Marlon ha tratado No. a los empleados Ahora ya no de es esa Roosevelt, ahora área es Marlon, no. ha hecho que Coset López tuviera que ir al CONADE. Rixi dice, yo no tengo objeción de que Marlon haga esto, pues. Bienvenido Marlon, dale viento, no hay ningún problema. Si el problema es para los otros partidos que no tienen ese poder de control violento con supervisores No hay violencia de de los parte de otros Marlon, no. empleados que no sean de Absolutamente Libre. no. Mire, Muy amable, hay gracias. cantidad de interioridades del Consejo Nacional Electoral que nosotros conocemos por razón de que hemos tenido experiencia electoral y conocemos los órganos electorales y los procedimientos de votación. Pero este asunto de las 28,000 actas, me hubiera gustado más que el tuit fuese en la dirección de exigirle al Consejo Nacional Electoral que en un plazo mínimo de 3, 4 días tengan el resultado general de las elecciones. Pero así como van, probablemente la otra semana vamos a estar todavía, y a finales de marzo vamos a estar viendo el reconteo de las últimas urnas para ir afinando estas cosas. De tal forma que se les van estrechando los plazos y los momentos a la gente que pueda acudir al Tribunal de Justicia Electoral en reclamo por las cosas que no les parezcan. Esos son los riesgos de estas cosas. Se va a hacer una declaratoria hasta el 30 de abril. No, Podrían el haber- 8, el 8, el 8. El 8, Ya lo establece la ley. El 8 De abril. de abril, sea un mes después, 30 días después. Y esto que anunció el Consejo de que hasta el 8 de abril iban a hacer la declaratoria, implica que ya tenían programado el retardo en los conteos y tenían programado... Te digo todas algo, las acciones. me Eso deja es con parte del dudas. cronograma. Va a ser y después le pregunto a don Germán, va a ser un gran enfrentamiento este. Los conteos son de cada partido, pero la supervisión y el control de lo que sucede en cada partido es del órgano en sí. Y ahí tienen supervisores que en su mayoría son controlados por Libre o contratados por Libre. Hay un problema de funcionamiento con estos supervisores del Partido Liberal porque muchos de ellos son viejos empleados y tienen una afinidad con Libre. Entonces el Partido Nacional Es se minoría. queda en minoría. Eso fue lo que José López prácticamente estaba denunciando en el Consejo Nacional Que de es minoría, denuncia Derechos ella. Humanos. Entonces, no es cierto que hayan garantías de que las cosas y el tratamiento va a ser igualitario para todos los partidos. Cuidado, Gilberto, aconséjenle a Marlon que dejen libertad al Partido Nacional y al Partido Liberal, que Marlon- no se vaya a entrometer, Marlon tiene porque preso al yo Partido tuve Nacional, que Partido- pelear con ellos, con Rixi y con Marlon. cuando Marlon no estuvieron los deje ahí. salir, son dos demonios tremendos.
Si vos sos el que tenés preso, Marlon, al Partido Nacional, al Partido Liberal, lo tenés en jaque ahí en el Consejo, no les dejes así, mira, ni un milímetro. Porque si les dejas un milímetro nos hacen fraude. Y nos roban el triunfo electoral. O sea que las instrucciones son para que Marlon sí, sea que el cumpla dueño su del papel, proceso electoral. Que cumpla su papel, no, que cumpla su papel. No importa las denuncias falsas que te monten. Ese es un Marlon, descaro firme ahí, contra la democracia. Firme ahí. Eso es una vergüenza, un descaro, pidiéndole que se parcialice totalmente y que con los intereses del pueblo, anule Marlon. la democracia. No puede ser. ¿Ustedes están preparados? En vez de pedirle que respete la ley, le está pidiendo que haga Liberal? barbaridades ahí. No, mire, si nosotros ¿Están preparados para aceptar el triunfo del Partido Liberal? Si nosotros estuviéramos preparados para aceptar el triunfo de una fuerza que apenas se está reconstruyendo, estaríamos ya al borde de la locura. Nosotros estamos en el gobierno en este momento. Nosotros estamos con una estructura partidaria. Pero no van a hacer lo que tengan formidable. que hacer, como decía un No, ciudadano. jamás. Vamos a hacer lo que tenga que ver exactamente con la democracia y hacer una campaña de altura, de propuestas. Y obviamente de observaciones críticas de lo que defiende la oposición, porque la oposición defiende vender el territorio nacional. ¿Ustedes no están preparados para aceptar que el Partido Liberal va a No, ganar? jamás nadie. Yo creo que el pueblo hondureño no debe estar preparado para eso. O sea, porque sería aceptar una tragedia. ¿Por qué? Volver al neoliberalismo, volver a las formas de privatización del Estado. Entonces de eso no es Honduras. democracia. Bueno, Si el Partido Liberal sí tuviera lo es. 300,000 Sí. votos más en esas elecciones, yo creo que todos y estaríamos si no- reconociendo y si no la es que no capacidad de acepta- ganar. Exacto. No, Pero si el que si tiene más ganan, votos, vamos a aplaudir. el que tiene Sí. más votos de todo el Si Partido ganan Nacional tiene más que democráticamente, el vamos a Libre y tiene aplaudir. más que el Partido Liberal, hombre. No, yo estoy preguntándole. ¿Ah? Oye, No, tiene razón, es oposición. Bueno, no, pero yo pero estoy ¿quién planteándole tiene más a... votos en estas elecciones? Yo estoy planteándole a... ¿Quién tiene Gilberto. menos? Diga, ¿quién No, tiene menos? ¿quién tiene más votos Pregunte a quién nivel tiene- de partido? Pregunte quién ¿Quién tiene quedó menos. en primer lugar, Grillo? Pregunte quién tiene menos. Decime, tenés tragante eso que tenés en la garganta, estás tragando gordo. Decir Partido Nacional No, es el que tiene fíjense mayoría, cómo ganamos es. las elecciones. El Partido Nacional era una fuerza importante. El Partido Es Nacional una fuerza importante, era una la más fuerza importante, que la superaba el mayoritaria. millón de votos, pero además lo superaba porque está en el poder y porque eso sí coaccionaban mucho a los empleados públicos. Llegaron a 1.150.000 votos. Es una locura. Y hoy tienen 800.000 Con votos. 150,000 Y con- votos blancos y no o lo sea, está hablando hay tonteras. una este aquí. disminución de 30%. Bueno, ¿y cuántos tenían ustedes en esa elección? Con 150,000 En esa elección votos tenían está más de hablando. 100.000. Deje de- Sí, pero ahí está la y historia. te falta Más de todavía, 100.000, porque te no. falta un poco de actas que contar. Vas a llegar a los 200,000 No votos tenemos blancos y nulos. nunca tenemos esas cifras del Partido Nacional. Ellos tienen una cantidad, en esas elecciones donde sacaron 1,000,000 de votos, tienen una cantidad de papeletas insultando a Juan Orlando, insultando al régimen nacionalista, al Partido Nacional. Mira las extraordinaria. de Libre, No, por Dios, es hombre. cierto. Deja Ay, de ver las Libre. del 2021, mira las de No. este año, las de Y ahorita, las de disminuyeron hace 300,000 las de votos. hace 11 Entonces, días. entonces ninguno de se ustedes fueron. dos aceptaría que el Partido Liberal gane. No, ¿cómo vamos a aceptar que la fuerza minoritaria gane? Entonces eso no Mire, se mire. llama democracia. Mira, ¿Y por qué se Lobo, pupunean mira, el Lobo, pecho no, con no que va a somos tocar. demócratas? Nosotros ganamos, tenemos que va a tocar, ser pero no creo, responsables es frente al pueblo improbable. hondureño. Ah. La victoria contra la izquierda, la victoria contra el comunismo y el socialismo solo puede ser construida entre el Partido Nacional, el Partido Liberal y los independientes. Los independientes son independientes porque no les gusta Libre, no les gusta el Partido Nacional y no les gusta el Partido Liberal. Y los cachurecos no tienen voto independiente. Entonces, necesitamos, ¿y qué tal que tuviéramos voto independiente y solo No con ti- ¿y puro qué voto tal? cachureco Eso no somos existe. mayoría? Eso no No existe. nos llegan ni a, No ni a los existe pies. voto independiente. Ah, por y a Partido los Nacional. tobillos nos llegan. Y nosotros sí con Rixi, claro que tenemos votos. Pero ustedes Tenemos votos de independientes. las mujeres, tenemos votos de los movimientos sociales. Claro Pero no que se sí. reflejó Nosotros ahorita. tenemos Ahorita que no, porque entender. la internet el voto independiente no participa. No se ¿Verdad? reflejó. Entonces, Oh. ¿cómo decir que lo tenés? Sector No, porque independiente, porque mi sabemos que mensaje es tenemos no pruebas, se tenemos encuestas, dividan. tenemos A proyecciones. los independientes resistan la tentación Los independientes que no Mel votan les está cachureco. metiendo. Los Mel ya independientes anda pueden tener una promocionando mala imagen de candidatos Libre, independientes. pueden tener una mala imagen del Partido Nacional. Estos dos señores no Pero aceptan que el Ella Partido anda Liberal va a ser promocionando gobierno. algunos candidatos Jamás un independientes. Y se autodenominan demócratas y no aceptan que el Partido Liberal va a ser gobierno. ¿A quién anda promocionando Méndez? Yo Sí. no le voy a decir a Sí, quién sí, porque no hombre. me voy a convertir en enemigo de esos Y independientes. no estás diciendo, pues. Sí, pero Mel ya está promocionando candidatos en el sector independiente para que no se junten con el Partido Nacional y con el Partido Liberal. No, hombre, Lo no. que quiere es mantener cuando les dice Partido Nacional y Partido Liberal. ¿Sabe quién va a aparecer como júntense, candidato? Les está diciendo Mel, El que renunció al ustedes Partido dos Nacional. Arruínense. no me pueden ganar, pero si se juntan con los independientes me van a pegar una arrastrada. ¿Cómo se llama el Entonces de los tirantes? manténganse ahí, júntense si quieren, pero los independientes Urbizo. vamos a sacar Sí, va a 3 o aparecer 4 como candidatos independiente. para que no haya unidad nacional. Bien. La unidad nacional depende de que liberales, nacionalistas y el sector independiente, 8 de cada 10 hondureños que no queremos los comunistas en el poder, nos juntemos
y tengamos un candidato que acepten los nacionalistas, que acepten los liberales y que acepten los independientes. Así vamos a recordar. El candidato debe ser del sector independiente, con todo y que Papi es el mayoritario en el Partido Nacional y que si vamos a votar vamos a sacar Con más de esos 300.000, votos que tiene. 300.000 votos menos. No nos va a ajustar. Para ganar Porque no les va a Libre gustar. tiene No les va a- 46.000 millones de lempiras en el presupuesto para sacar el día de las elecciones y antes de las elecciones en bonos, en becas, en techos, en casas, en carros, en empleos, en cualquier cantidad de cosas que ya denunció Bartolo Fuentes, Obed López, Sarmiento en Olancho y todos los de Libre que dicen que eso les hicieron a ellos y con eso jodieron al FRNP. Gracias, Y don ahora Fernando. van a querer joder al Partido Nacional el 30 de noviembre con esas cosas. Así está la previa a las elecciones. Nos vamos un minuto, don Gilberto. Gracias, Sí, Fernando. yo decirles que este programa es significativo del momento político que estamos viviendo. Van a haber muchas tensiones para el proceso general y sobre todo lo que se tiene que llenar ese proceso general es de pueblo, es de conciencia democrática, es de lucha contra las imposiciones, es de manifestación pública y pacífica de la voluntad popular, porque nosotros tenemos que mantener la estabilidad sobre todo este país, independientemente de los resultados, aunque nosotros sabemos que quien tiene más posibilidades de ganar el próximo proceso es Rixi Moncada. Es el Partido Libre con Rixi Moncada, ¿verdad? La oposición tiene una fuerte debilidad con sus candidatos. En estructura, pues yo creo que sacaron la cresta en estas internas y nos han dejado los tres partidos con votaciones similares. Yo creo que es un buen punto de partida estos 6 meses para hacer una buena competencia electoral y ganar en noviembre, ¿verdad? Así que éxitos a todos los candidatos que han salido electos y ojalá que se logren aclarar todas esas inconsistencias que se han denunciado. Bien, don Germán. Bueno, Raúl, muchas gracias. Y aquí ha quedado evidente que muchos se pupunean el pecho de ser demócratas, pero no aceptan que el Partido Liberal de Honduras va a ser gobierno a partir del 27 de enero del 2026. Sin embargo, dentro de la democracia uno tiene que respetar a cada uno de las competencias y no minimizar, porque ese es un error. Y demos la oportunidad a los ciudadanos que elijan a sus candidatos y a los mejores hombres y mujeres que tendrán que dirigir los destinos de este país, que ya se merece una mejor suerte de la que hemos estado pasando en los últimos años. Un amigo, mire, ve, 195.000 votos nulos y blancos al Partido Nacional, casi 200.000 votos nulos y blancos en las últimas elecciones. Y es lo que va a sacar vos ahorita. Para que miren lo que está diciendo Fernando, que es mentira. Mira, Es el partido lleno de nulos y blancos. yo tenía una Ya no, expectativa ¿y ahora? mayor con el Partido Liberal. Yo creí que el Partido Liberal iba a sacar más votos, sinceramente. Yo también. ¿Verdad? Incluso se especuló del millón. Se Pero especuló que dijo que iban a sacar un millón. ahora con lo que estamos viendo, yo estoy más preocupado por la democracia. O sea, Libre le preocupa más. Yo siento que debemos entender que para ganarle a Libre debemos visualizar correctamente cuál es el enemigo. El enemigo no es el Partido Libre, es el socialismo internacional. Tienen metidas sus manos en Honduras. Y si no dimensionamos el tamaño de ese enemigo, no vamos a saber con quién El nos verdadero vamos a enemigo es el enfrentar. capital transnacional Yo perverso. siento que es el que que vale financia el la Partido pena hacer un Nacional. esfuerzo y un Y la llamado a la oligarquía, unidad es nacional un grupito perverso. y que dejemos de andar creyendo en las cosas que hace Mel. Lo que nosotros Un saludo tenemos al que hacer es coordinador todo general. lo contrario a lo que Mel Firme, espera que coordinador. hagamos. Mientras empecemos a dividirnos, así como lo tienen programado, Mel va a estar tranquilo. Démosle respuesta al pueblo hondureño y unámonos, que así En nos eso quiere también ver el estoy de pueblo acuerdo, hondureño. la derecha Nos quiere ver internamente juntos a los demócratas está y no bien peleando dividida. con candidaturas de candidatos. La que no derecha van a está ganar. bien dividida y Bien, tiene que ver con la nos carencia vamos. de liderazgo. Sí, nos vamos. Gracias, Raúl. Gracias. Bien, así está la política en el país. Buenos días, que estén bien. Esto es La Entrevista con Raúl Valladares.